Nadie quería cuidar a la millonaria enferma, hasta que un padre viudo y sus hijos tocaron su puerta. Valeria tenía 35 años y una vida que desde afuera parecía perfecta. Era dueña de una cadena de hoteles en Cancún y en la Ciudad de México. Viajaba en primera clase, aparecía en revistas de negocios y siempre estaba rodeada de gente que le decía que era admirable. Vivía en una casa enorme en Las Lomas, con ventanales que dejaban entrar la luz desde temprano. Su esposo Rodrigo siempre sonreía cuando había cámaras cerca. Él se presentaba como el hombre que había sabido conquistar a una mujer exitosa. Ella lo miraba con orgullo, creyendo que había encontrado a alguien que la amaba por quien era y no por lo que tenía. Ese día, hace 3 años, empezó como cualquier otro. Valeria salió temprano rumbo a una reunión en Santa Fe. Iba manejando su propio auto porque le gustaba sentir que controlaba algo en medio de tantas decisiones empresariales. Escuchaba música, revisaba mentalmente los pendientes y pensaba en la cena que tendría esa noche con inversionistas extranjeros. El cielo estaba nublado, pero no llovía. El tráfico avanzaba lento. Nada parecía fuera de lo normal. En un cruce, el semáforo cambió a verde y ella aceleró. Lo siguiente pasó en segundos. Un camión de carga se pasó el alto a toda velocidad. Valeria apenas alcanzó a girar el volante cuando sintió el golpe. El sonido fue seco, fuerte, como si el mundo se partiera en dos. El coche dio vueltas y quedó destrozado contra el muro de contención. El olor a gasolina llenó el aire. Valeria intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Sentía dolor en el pecho y un calor extraño en las piernas, pero no podía moverlas. Quiso gritar, pero el aire no le salía. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. La gente se acercó. Alguien intentó abrir la puerta. Ella solo podía mirar el techo abollado y pensar que eso no podía estar pasando. Cuando los paramédicos la sacaron, escuchó a uno decir que la mantuvieran despierta. Le preguntaban su nombre, la fecha, si sabía dónde estaba. Ella contestaba como podía. En la ambulancia llamó a Rodrigo, pero no logró hablar. Perdió el conocimiento antes de llegar al hospital. Despertó horas después en una habitación blanca, con luces fuertes y el sonido constante de máquinas. Intentó mover los pies. Nada. Intentó levantar las rodillas. Nada. Sintió un vacío frío recorrerle el cuerpo. Un médico se acercó con expresión seria. Le explicó que había sufrido una lesión severa en la médula espinal. Le dijo que habían hecho todo lo posible, que estaba viva de milagro. Luego vino la frase que cambió su historia. No sabemos si volverá a caminar. Valeria sintió que el piso desaparecía, aunque estaba acostada. Preguntó cuánto tiempo tardaría la recuperación. El médico evitó prometer algo. Habló de terapias, de probabilidades, de paciencia. Ella dejó de escuchar. Solo repetía en su mente que tenía una reunión pendiente, que tenía planes, que no podía quedarse así. Rodrigo llegó al hospital con el rostro pálido. Le tomó la mano y le dijo que todo iba a estar bien, que saldrían adelante juntos. Valeria quiso creerle. Los días siguientes fueron una mezcla de cirugías, estudios y dolor. Cada mañana intentaba mover un dedo del pie. Cada mañana el resultado era el mismo. Los doctores confirmaron la parálisis de cintura hacia abajo. La palabra permanente empezó a rondar las conversaciones. Cuando la trasladaron a una habitación regular, por primera vez la sentaron en una silla de ruedas. Valeria miró sus piernas cubiertas con una manta y sintió que no le pertenecían. Recordó las veces que caminó por la playa de Cancún, revisando uno de sus hoteles. Recordó cuando corrió para no perder un vuelo. Recordó que siempre decía que no tenía tiempo para descansar. Ahora el tiempo parecía haberse detenido. Rodrigo comenzó a mostrarse inquieto. Al principio se quedaba largas horas, pero poco a poco empezó a salir con la excusa de atender asuntos de la empresa. Valeria notaba su mirada perdida cuando los médicos hablaban de rehabilitación a largo plazo. Una noche, mientras ella observaba la ciudad desde la ventana del hospital, escuchó que Rodrigo discutía por teléfono en el pasillo. Hablaba de deudas, de inversiones que no habían salido como esperaba. Ella no entendió mucho, pero sintió un nudo en el estómago. Días después regresó a casa en una ambulancia adaptada. La mansión había sido modificada a toda prisa para permitirle moverse en silla de ruedas. Rampas, barandales, puertas más anchas. Todo parecía igual y al mismo tiempo distinto. Los empleados la miraban con una mezcla de respeto y lástima. Valeria odiaba esa mirada. Intentaba mantener la cabeza en alto, pero por dentro estaba rota. La primera noche en su habitación fue la más dura. Rodrigo se acostó a su lado, pero no la abrazó como antes.
Ella giró el rostro hacia él esperando sentir cercanía. Él fingió dormir. Valeria entendió que algo más que sus piernas se había fracturado en ese accidente. Cerró los ojos y por primera vez desde el choque, dejó que las lágrimas salieran sin detenerlas. Afuera, la ciudad seguía a su ritmo, como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, todo había cambiado en un instante. 6 meses después del accidente, Valeria ya conocía de memoria el sonido de las llantas de su silla al pasar por el pasillo principal. Al principio, cada giro le daba coraje. Luego se volvió rutina. Se levantaba temprano porque el cuerpo se le despertaba solo, aunque quisiera quedarse dormida todo el día. Clara, su asistente, entraba con una charola, le acomodaba el cabello, le ayudaba con la ropa y le dejaba el teléfono cerca por si quería llamar a alguien. Valeria casi nunca llamaba. Su mundo se había reducido a la casa, a las terapias y a los doctores. Hacía rehabilitación 4 veces por semana, no porque tuviera esperanza, sino porque no soportaba sentir que se estaba dejando caer. En la sala de ejercicios, el terapeuta le pedía que apretara, que empujara, que intentara levantar la pierna aunque fuera un poquito. Valeria apretaba la mandíbula, sudaba y terminaba con ganas de gritar. A veces se quebraba y lloraba ahí mismo, y luego se limpiaba la cara rápido para que nadie lo notara. En las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, se quedaba viendo las luces de la ciudad y se preguntaba cómo algo tan simple como caminar se había vuelto un recuerdo lejano. Rodrigo estaba ahí, pero no estaba. Vivían bajo el mismo techo, comían en la misma mesa, se hablaban de cosas básicas, pero la conexión se había ido como si alguien hubiera apagado un interruptor. Él ya casi no preguntaba por sus terapias. Antes le mandaba mensajes durante el día. Ahora, de pronto, se le hacía tarde. Tenía juntas, tenía tráfico, tenía compromisos. Valeria lo veía llegar con el saco encima del hombro, oliendo a perfume que no era el de siempre, y sentía un golpe en el pecho que no sabía cómo nombrar. Una tarde, Clara le avisó que Rodrigo quería hablar con ella. Valeria estaba en la sala, con una libreta sobre las piernas donde había estado anotando pendientes del negocio, tratando de sentirse útil. Cuando Rodrigo entró, traía la cara tensa, como si ya hubiera practicado lo que iba a decir. No se acercó a besarla. Se quedó de pie, a unos pasos, con las manos metidas en los bolsillos. Valeria lo miró y esperó. Rodrigo tragó saliva, luego soltó el aire y dijo que necesitaban hablar en serio. Valeria le respondió que lo escuchaba. Él comenzó con frases que parecían sacadas de un manual. Dijo que la situación era muy difícil, que todo había cambiado, que él había intentado adaptarse. Valeria frunció el ceño, porque la palabra intentado le sonó como una excusa. Rodrigo siguió hablando, cada vez más rápido, como si tuviera miedo de que ella lo interrumpiera. Dijo que no se sentía preparado para esa nueva realidad, que él se estaba hundiendo, que no podía con la presión. Valeria se quedó quieta, como si su cuerpo entero se hubiera endurecido. Le preguntó qué quería decir con eso. Rodrigo evitó mirarla a los ojos. Se acomodó el reloj, se raspó la garganta y, por fin, soltó la frase que a Valeria le dejó la sangre helada. «Quiero el divorcio». Valeria lo miró sin parpadear. Por un segundo no entendió, como si le hubieran hablado en otro idioma. Luego lo repitió en su mente. «Divorcio, divorcio». Y de pronto sintió que se estaba cayendo por dentro. Le preguntó si estaba bromeando. Rodrigo negó con la cabeza y dijo que no era broma, que lo había pensado mucho, que no quería seguir viviendo así. Valeria apretó la libreta contra su pecho. Le dijo que ella no había elegido esto, que ella también estaba viviendo una pesadilla. Rodrigo respondió que lo sabía, pero que él ya no podía. Valeria respiró hondo, tratando de mantener la voz firme, y le preguntó desde cuándo estaba pensando en irse. Rodrigo se quedó callado unos segundos, y esa pausa dijo más que cualquier palabra. Valeria sintió rabia. Le preguntó si había alguien más. Rodrigo reaccionó como si le hubieran aventado algo. Dijo que no se trataba de eso, que era el peso de todo, que la casa ya no era una casa, que era un hospital. Valeria soltó una risa seca que le salió sin querer. Le dijo que él no era el que estaba en silla de ruedas, que él podía salir, correr, viajar, hacer lo que quisiera, y aún así estaba diciendo que no aguantaba. Rodrigo levantó la voz por primera vez y dijo que no era tan simple, que verla así le rompía, que se sentía culpable y atrapado. Valeria lo miró con desprecio, pero no lo dijo.
porque todavía tenía una parte que no quería aceptar que ese hombre la estaba dejando cuando más lo necesitaba. Le preguntó si ya había hablado con abogados. Rodrigo bajó la mirada y dijo que sí, que era lo mejor, que podían hacerlo de manera tranquila, sin peleas, que ella no tenía por qué preocuparse, que la empresa seguiría siendo suya. Ahí Valeria sintió algo peor que el dolor, sintió humillación, como si él creyera que estaba haciendo un favor por irse sin quitarle el dinero. Valeria le preguntó si de verdad la amaba alguna vez. Rodrigo se quedó tieso. Dijo que sí, que claro, que la amaba, pero que el amor no siempre era suficiente. Valeria se mordió la lengua para no decirle lo primero que se le venía. Le temblaron las manos, y no por miedo, por ganas de estrellarle la libreta en la cara, pero lo único que pudo hacer fue mirarlo y decirle que se fuera. Rodrigo abrió la boca, como si quisiera explicar más, pero Valeria le repitió que se fuera, que ya había dicho lo que tenía que decir. Rodrigo se dio la vuelta, caminó hacia la puerta, y antes de salir, se detuvo. Dijo que lo sentía. Valeria no respondió. Se quedó mirando el mismo punto, hasta que escuchó cómo la puerta se cerraba. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Clara le tocó la puerta para preguntarle si quería cenar, pero Valeria le dijo que no. Se quedó en la cama, con el techo encima, sintiendo que el aire no alcanzaba. No era solo el divorcio, era la forma. Era la idea de que Rodrigo había sido su pareja en la vida de lujo, en la vida de fotos, en la vida fácil, pero no en la vida real. La traición le pegó más duro que el accidente, porque el accidente había sido un golpe sin intención, algo que pasó y ya. Rodrigo, en cambio, estaba eligiendo irse, y lo estaba haciendo cuando ella era más vulnerable. Valeria se levantó con ayuda de sus brazos, se sentó en la orilla de la cama y se quedó mirando sus piernas sin sentir nada. Pensó en todas las veces que Rodrigo le dijo que ella era fuerte, que juntos podían con todo. Ahora esas frases se le hicieron falsas, como si fueran parte de un show. Le llegó un mensaje al celular. Era de Rodrigo. Decía que al día siguiente pasaría un abogado para hablar de los papeles, que esperaba que ella lo tomara con calma. Valeria leyó el mensaje 2 veces. No contestó. Tiró el teléfono sobre la cama como si quemara. Se quedó sentada, respirando corto, con la garganta apretada. De pronto, la casa se sintió enorme, como si las paredes estuvieran más lejos. Se escuchaba el reloj de la sala marcar los segundos. Valeria se llevó la mano a la boca para no hacer ruido, pero el llanto le salió igual, fuerte, como si le arrancaran algo. No lloraba solo por la separación, lloraba porque había apostado por él, porque lo había metido en su vida, porque lo había defendido frente a su propia familia cuando decían que Rodrigo se le acercó por conveniencia. Lloraba porque en ese momento entendió que tal vez ellos tenían razón. Y esa idea le dio asco, porque era como admitir que se había engañado sola. Cuando amaneció, Valeria tenía los ojos hinchados y el cuerpo cansado, pero la cabeza clara en una cosa. Desde ese día, no iba a volver a confiar en nadie tan fácil, y si Rodrigo pensaba que ella iba a suplicarle, no la conocía. Valeria se limpió la cara, llamó a Clara y le pidió que le consiguiera a su propio abogado. Luego se quedó mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad arrancaba otra vez, mientras ella sentía que acababa de perder algo que no sabía si algún día iba a recuperar. Después del divorcio, la casa se volvió un lugar extraño para Valeria, no porque faltaran cosas, sino porque sobraba silencio. Rodrigo se llevó su ropa, algunos cuadros y sus objetos personales, pero lo que más pesaba era lo que ya no estaba. Ya no había pasos apresurados por las mañanas ni llamadas en altavoz desde el estudio. Ahora solo se escuchaban las ruedas de la silla recorriendo el piso y el sonido lejano de la ciudad que entraba por las ventanas. Valeria dejó de bajar al comedor. Pedía que le llevaran la comida a su habitación o a la sala privada que estaba junto a su recámara. Decía que era más práctico, pero en realidad no quería cruzarse con miradas. Aunque los empleados eran respetuosos, ella sentía que todos sabían que su esposo la había dejado, y eso le quemaba por dentro. Clara intentaba mantener el ambiente ligero. Le hablaba de noticias, de cosas simples, incluso le contaba chismes de la oficina para distraerla. Valeria asentía, pero su mente estaba en otro lado. Pasaba horas viendo el celular sin realmente leer nada. Las redes sociales se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había perdido. Fotos de viajes, parejas felices, mujeres haciendo ejercicio. Un día vio una imagen de Rodrigo en una cena, sonriendo como si nada hubiera pasado.
No había confirmado ninguna relación nueva, pero su expresión era la de alguien libre. Valeria cerró la aplicación y lanzó el teléfono sobre el sillón. Ese gesto se volvió frecuente. Empezó a cancelar reuniones presenciales. Si algo podía resolverse por videollamada, mejor. Mandó instalar cámaras en la entrada principal y en el jardín trasero. Dijo que era por seguridad, pero en el fondo era desconfianza. Sentía que todos querían algo de ella. Inversionistas que ahora la trataban con más suavidad, amigos que no habían llamado en meses y de pronto preguntaban cómo estaba, conocidos que sugerían asociaciones nuevas. Valeria escuchaba propuestas con la cabeza fría y el corazón cerrado. Cualquier sonrisa le parecía falsa. Cualquier gesto amable le sonaba a interés. Incluso empezó a dudar de personas que llevaban años trabajando con ella. Revisaba contratos con lupa, pedía reportes extra, hacía preguntas que antes delegaba. No soportaba la idea de que alguien pudiera verla como una mujer vulnerable con dinero disponible. Las noches eran lo peor. Antes, aunque hubiera tensión con Rodrigo, había alguien respirando a su lado. Ahora la cama se sentía enorme. A veces dejaba la televisión encendida solo para no escuchar el vacío. Otras veces se quedaba en la oscuridad total, mirando el techo, recordando el momento exacto en que él dijo: «Quiero el divorcio». Esa frase regresaba una y otra vez, como si alguien la repitiera en su cabeza. En terapia física seguía asistiendo, pero con menos energía. El terapeuta notó el cambio. Le preguntó si estaba durmiendo bien. Ella respondió que sí, aunque no era verdad. Le pedían que imaginara el movimiento, que visualizara sus piernas reaccionando. Valeria lo intentaba, pero en lugar de eso veía la escena del accidente y luego la cara de Rodrigo cuando se fue. Su mente estaba atrapada ahí. Una tarde, su mamá fue a visitarla. Doña Teresa siempre había sido directa. Se sentó frente a ella y le tomó la mano. Le dijo que no podía dejar que un hombre definiera su valor. Valeria se soltó con suavidad y le respondió que no era tan simple, que no era solo el divorcio. Era sentir que, en cuanto dejó de ser la mujer fuerte que caminaba por alfombras rojas, dejó de ser suficiente. Su mamá intentó convencerla de que no todos eran iguales. Valeria respondió que no quería comprobarlo. Prefería estar sola a volver a pasar por lo mismo. Doña Teresa se fue con los ojos húmedos. Valeria se quedó mirando la puerta cerrada, preguntándose en qué momento se había vuelto tan dura. Los fines de semana dejaron de existir como algo especial. Antes organizaba comidas, invitaba socios, planeaba escapadas. Ahora eran días largos donde el tiempo parecía avanzar más lento. Empezó a rechazar invitaciones sin leerlas completas. Si alguien insistía, decía que estaba ocupada. La verdad era que no quería que la vieran en silla de ruedas. No quería escuchar el tono de compasión disfrazado de ánimo. Prefería que la recordaran como antes, aunque eso significara desaparecer un poco. Clara fue la única que logró mantenerse cerca sin que Valeria levantara muros, tal vez porque no intentaba darle consejos todo el tiempo. Solo estaba ahí. Le llevaba café, le acomodaba los papeles, le hablaba normal. Un día, mientras revisaban unos estados financieros, Clara le preguntó si había pensado en tomar unas vacaciones. Valeria soltó una risa corta. «¿Vacaciones de qué?», dijo, si su vida entera ya parecía una pausa obligada. Sin embargo, esa idea se quedó flotando, no como un plan real, sino como un recuerdo de lo que antes hacía sin pensarlo. Poco a poco, la rutina se volvió más cerrada. Valeria redujo su círculo a lo mínimo. Canceló su membresía en un club social al que pertenecía desde joven. Vendió un departamento que tenía en la playa, porque no soportaba imaginarse ahí sin poder caminar por la arena. Cada decisión era una forma de protegerse, aunque también la estaba aislando más. Hubo días en que no salió de su habitación hasta la tarde. Clara tocaba la puerta varias veces antes de que Valeria respondiera. Cuando por fin salía, lo hacía con el rostro serio, como si hubiera construido una coraza invisible. Si alguien nuevo llegaba a la casa, como un proveedor o un técnico, Valeria pedía que todo se resolviera sin que ella tuviera que interactuar. No quería preguntas incómodas ni miradas largas hacia sus piernas inmóviles. En el fondo, el miedo más grande no era que la dejaran otra vez, era que se acercaran solo por su dinero. La fortuna que antes había sido motivo de orgullo, ahora le parecía una amenaza. Pensaba que, si no fuera millonaria, tal vez Rodrigo habría dudado antes de irse. O tal vez se habría ido antes. Esa duda la perseguía. Una noche, mientras revisaba documentos en su estudio, miró su reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. Vio a una mujer elegante, bien vestida, con el cabello impecable, pero con los ojos apagados. Se preguntó cuándo fue la última vez que se sintió feliz de verdad. No encontró respuesta.
Lo único que sabía era que ya no confiaba en nadie, ni en socios, ni en amigos, ni en promesas. Se prometió a sí misma que nunca más permitiría que alguien tuviera el poder de romperla así. Si eso significaba vivir detrás de muros altos y puertas cerradas, estaba dispuesta, porque para Valeria, en ese momento, la soledad dolía menos que la traición. El diagnóstico llegó en un día que parecía normal. Valeria tenía programada una revisión médica de rutina. Desde el accidente, los chequeos eran frecuentes, análisis de sangre, estudios de imagen, consultas con especialistas. Ya estaba acostumbrada al olor a hospital y al frío de los consultorios. Esa mañana se vistió sin ganas, dejó que Clara le acomodara el saco beige que casi siempre usaba para verse firme, y salió rumbo a la clínica privada donde la atendían. No esperaba nada fuera de lo común. Pensaba que sería otra cita más, otra lista de recomendaciones, otra fecha para regresar en 3 meses. El oncólogo la recibió con una sonrisa que intentaba ser tranquila. Valeria notó algo raro en sus ojos antes de que él hablara. Cerró la puerta del consultorio con más cuidado de lo habitual y tomó asiento frente a ella. Colocó una carpeta sobre el escritorio y la abrió despacio. Valeria sintió una presión en el pecho que no supo explicar. El médico comenzó diciendo que habían encontrado algo en los estudios recientes, una anomalía, una palabra que parecía pequeña pero que sonaba pesada. Valeria lo miraba sin parpadear. Él siguió hablando, explicando que habían hecho pruebas adicionales para confirmar, y entonces dijo la palabra que partió el aire: cáncer. Valeria no reaccionó de inmediato. Fue como si el sonido hubiera tardado en llegarle. Cáncer. La repitió en su mente varias veces, tratando de entender si era real. Preguntó qué tan avanzado estaba. El médico respondió que lo habían detectado en una etapa que aún permitía tratamiento, pero que era necesario empezar lo antes posible. Habló de quimioterapia, de efectos secundarios, de probabilidades. Valeria dejó de escuchar después de la frase tratamiento agresivo. Sintió que el consultorio se hacía más pequeño. Se apoyó en los brazos de la silla para mantenerse recta. No lloró, no gritó, solo se quedó en silencio. El médico le preguntó si había alguien a quien quisiera llamar. Valeria negó con la cabeza. Dijo que necesitaba un momento. Cuando salió del hospital, el sol le molestó en los ojos. Clara notó que algo no estaba bien. Le preguntó si todo había salido normal. Valeria tardó unos segundos en responder. Luego dijo que no, que tenían que hablar en la casa. Durante el camino no intercambiaron palabras. El ruido de la ciudad parecía lejano. Valeria miraba por la ventana sin realmente ver nada. En su cabeza se mezclaban imágenes del accidente, del divorcio, de las terapias. Y ahora esto. Cuando llegaron, pidió que nadie la molestara. Clara la ayudó a entrar a su habitación y cerró la puerta. Fue ahí, sola, donde el golpe cayó completo. Cáncer. Otra vez el cuerpo traicionándola. Otra vez médicos hablando de luchas y tratamientos. Valeria sintió una rabia profunda. Se preguntó qué más tenía que perder. Se llevó las manos al rostro y por primera vez en mucho tiempo lloró sin contenerse. No era solo miedo a la enfermedad, era cansancio. Cansancio de pelear, de adaptarse, de fingir fortaleza frente a todos. Esa noche no cenó. Se quedó en la oscuridad, escuchando su propia respiración. Pensó en llamar a su mamá, pero no quería escuchar preocupación en su voz. Pensó en Rodrigo y en cómo, seguramente, habría usado esto como otra excusa para irse antes. La idea la hizo apretar los dientes. Al día siguiente, el médico llamó para confirmar el plan de tratamiento. Valeria contestó con voz firme. Dijo que necesitaba unos días para pensarlo. El doctor insistió en que no era recomendable esperar demasiado. Ella respondió que entendía, pero que necesitaba procesarlo. Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. Pasó el resto del día mirando el techo. Clara entró varias veces, intentando sacarle información. Finalmente, Valeria le dijo la verdad. Clara se llevó la mano a la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas. Empezó a hablar de opciones, de segundas opiniones, de hospitales en el extranjero. Valeria la detuvo. Le dijo que estaba cansada, que no sabía si tenía fuerzas para otra batalla. Esa frase asustó más a Clara que la palabra cáncer. En los días siguientes, Valeria canceló todas sus reuniones. No quería que nadie la viera débil. Apenas comía. Dormía a ratos y se despertaba con la sensación de que todo era una pesadilla. Investigó en internet hasta altas horas de la madrugada. Leyó estadísticas, historias de pacientes, efectos de la quimioterapia. Cada página le parecía más pesada que la anterior. Pensaba en perder el cabello, en el desgaste físico, en depender aún más de otros. La idea la llenaba de desesperación.
Una tarde, su mamá apareció sin avisar. Clara le había contado. Doña Teresa entró a la habitación y abrazó a su hija con cuidado. Valeria se dejó abrazar unos segundos. Luego se apartó. Dijo que no quería lástima. Su mamá respondió que no era lástima, era amor. Valeria giró la silla hacia la ventana para no verla llorar. Dijo que ya no entendía por qué seguía pasando por todo eso, que había trabajado duro, que había hecho las cosas bien. Su mamá le tomó la mano y le dijo que la vida no siempre daba explicaciones. Valeria cerró los ojos. Por primera vez desde el accidente, sintió que la poca esperanza que le quedaba se estaba apagando. Esa noche tomó una decisión que asustó incluso a Clara. Dijo que no empezaría el tratamiento de inmediato, que necesitaba tiempo. Clara intentó convencerla. Le habló de probabilidades, de médicos reconocidos. Valeria respondió que estaba harta de hospitales, que no quería pasar el resto de sus días conectada a máquinas. La palabra días quedó flotando en el aire. Clara salió de la habitación con el corazón apretado. Valeria se quedó sola otra vez. Miró sus piernas inmóviles y luego sus manos temblorosas. Pensó que tal vez era suficiente, que tal vez su cuerpo ya había luchado demasiado. Cerró los ojos y por un momento imaginó cómo sería dejar de pelear. No sintió paz, sintió vacío. Pero en ese momento, el vacío parecía menos doloroso que seguir resistiendo. Mientras Valeria se encerraba cada vez más en su casa y en sus pensamientos, a varios kilómetros de ahí, la vida de Daniel era muy distinta, pero igual de complicada. Daniel tenía 37 años, y desde hacía 2, vivía con un dolor que no se veía, pero que pesaba todos los días. Su esposa, Marisol, había muerto en un asalto cuando regresaba del trabajo. Todo pasó rápido, sin aviso. Daniel se quedó solo con 2 niños pequeños, Sofía de 7 años y Mateo de 5. La primera noche sin ella fue un caos. Sofía preguntaba cuándo iba a volver su mamá. Mateo lloraba porque quería que ella lo arropara. Daniel no sabía cómo explicar algo que ni él entendía. Desde entonces, su vida se volvió una carrera constante entre la escuela, la casa y cualquier trabajo que pudiera conseguir. Antes trabajaba como chofer ejecutivo para una empresa importante. Tenía horario fijo y un sueldo estable. Después de la muerte de Marisol, empezó a faltar más seguido para atender a los niños, y la empresa decidió despedirlo. Le dieron una liquidación, que apenas alcanzó para cubrir unos meses de renta y gastos. Daniel vendió el carro familiar y empezó a aceptar trabajos temporales. A veces manejaba para aplicaciones, otras veces hacía entregas. No era suficiente. Las cuentas se acumulaban en la mesa de la cocina. La renta, la luz, la colegiatura. Daniel se sentaba por las noches cuando los niños ya dormían y revisaba números con la cabeza entre las manos. No quería que Sofía y Mateo sintieran la presión, pero los niños perciben más de lo que uno cree. Sofía comenzó a preguntar si iban a cambiarse de casa. Mateo empezó a tener pesadillas. Daniel hacía lo posible por mantener la calma frente a ellos. Les preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela, los ayudaba con la tarea. Intentaba que la casa siguiera teniendo risas, aunque por dentro estuviera lleno de preocupación. Una tarde, después de dejar a los niños con su hermana Patricia para que los cuidara unas horas, Daniel fue a un café con su laptop vieja. Necesitaba encontrar algo estable. Abrió varias páginas de empleo y empezó a enviar solicitudes. Chofer, asistente, encargado de flotilla. Muchos pedían referencias recientes que él no tenía. Otros ofrecían sueldos muy bajos. Cuando ya estaba a punto de cerrar la computadora, vio un anuncio que le llamó la atención. Se solicitaba chofer particular para mujer empresaria. Buen sueldo, disponibilidad inmediata, discreción absoluta. La dirección era en una zona exclusiva de la ciudad. Daniel dudó. Pensó que seguramente pedían experiencia con personas de alto perfil, que tal vez no lo considerarían. Aún así, decidió enviar su currículum. No tenía nada que perder. Esa noche, mientras cenaba con Sofía y Mateo, trató de mostrarse tranquilo. Les preguntó cómo les había ido en la escuela. Sofía le contó que había sacado 10 en un examen de matemáticas. Mateo dijo que había jugado fútbol en el recreo. Daniel sonrió y los felicitó. Por dentro, esperaba que el mensaje del empleo llegara pronto. 2 días después, su teléfono sonó con un número desconocido. Contestó con el corazón acelerado. Era Clara, la asistente de la empresaria. Le hizo algunas preguntas directas. Si tenía antecedentes penales, si estaba dispuesto a firmar un contrato de confidencialidad, si podía empezar de inmediato. Daniel respondió con sinceridad. Clara le explicó que sería una prueba de 1 mes. Si la señora quedaba satisfecha, el puesto sería fijo.
Le dio la dirección y la hora para presentarse. Daniel colgó y se quedó quieto unos segundos. Sintió una mezcla de nervios y esperanza. Cuando llegó el día de la entrevista, se levantó antes que los niños. Se puso el único traje que tenía en buen estado. No era nuevo, pero estaba limpio y planchado. Se miró al espejo y pensó en Marisol. Ella siempre le decía que confiara en sí mismo. Antes de salir, abrazó a Sofía y a Mateo, que todavía estaban en pijama. Les dijo que le desearan suerte. Mateo le dio un beso en la mejilla. Sofía le dijo que seguro le iba a ir bien. Daniel tomó el transporte público hasta la zona donde estaba la casa. Cuando bajó y vio la enorme reja y la seguridad en la entrada, sintió que estaba en otro mundo. Respiró hondo y dio su nombre al guardia. Lo dejaron pasar. El jardín era amplio, la casa imponente. Daniel caminó hasta la puerta principal tratando de no mostrar inseguridad. Clara lo recibió con mirada seria pero amable. Lo condujo a una sala amplia y le pidió que esperara. Daniel observó los detalles, los muebles elegantes, el silencio ordenado. Pensó que trabajar ahí sería muy distinto a todo lo que había hecho antes. Después de unos minutos, escuchó el sonido de ruedas acercándose. Cuando volteó, vio por primera vez a Valeria. Estaba impecablemente vestida, con la espalda recta y el rostro serio. Sus ojos lo evaluaron de inmediato. Daniel sintió el peso de esa mirada, pero no bajó la vista. Clara hizo la presentación y se retiró. Valeria fue directa. Le preguntó por su experiencia, por su familia, por su disponibilidad. Daniel respondió sin adornos. Le contó que era viudo, que tenía 2 hijos pequeños, que necesitaba estabilidad. No buscó dar lástima, solo dijo la verdad. Valeria lo escuchó sin mostrar emoción. Luego le explicó que necesitaban a alguien puntual, discreto, y que entendiera que su vida era privada. Daniel asintió. Dijo que respetaba eso. Hubo un silencio breve. Valeria lo miró unos segundos más y finalmente dijo que podía empezar al día siguiente, que sería un mes a prueba. Daniel sintió un alivio que casi se le nota en el rostro, pero logró mantener la calma. Agradeció la oportunidad y prometió dar lo mejor. Cuando salió de la casa, el aire le pareció más ligero. Sacó el teléfono y llamó a su hermana. Le contó que tenía trabajo. Esa noche, en la mesa, les dio la noticia a Sofía y Mateo. Los niños aplaudieron sin entender del todo lo que significaba. Para Daniel, significaba mucho más que un sueldo. Era la posibilidad de recuperar un poco de estabilidad, de dejar de vivir con el miedo constante a no llegar a fin de mes. No imaginaba que ese empleo no solo cambiaría su situación económica, sino que lo llevaría directo a la vida de una mujer que estaba convencida de que nadie podía acercarse sin querer algo a cambio. Y mucho menos imaginaba que tocar esa puerta sería el inicio de algo que ninguno de los dos estaba buscando, pero que terminaría sacudiendo todo lo que creían seguro. El primer día de trabajo de Daniel comenzó antes de que saliera el sol. Apenas había dormido. No por miedo, sino por esa mezcla de nervios y ganas de que todo saliera bien. Se levantó en silencio para no despertar a Sofía y a Mateo. Les dejó el desayuno listo y una nota en la mesa que decía que los quería. Su hermana Patricia pasaría por ellos para llevarlos a la escuela. Daniel se puso el traje oscuro que usaría para trabajar. Se acomodó el cabello frente al espejo y respiró hondo antes de salir. Sabía que no podía darse el lujo de fallar. Cuando llegó a la casa de Valeria, el guardia ya tenía su nombre registrado. Lo dejaron pasar sin problemas. Clara lo recibió en la entrada y le explicó rápidamente cómo funcionaban las cosas. Le mostró el garaje, los autos disponibles y la agenda del día. Valeria tenía una cita médica por la tarde y una reunión virtual por la mañana. Daniel escuchaba atento, tratando de memorizar cada detalle. No quería hacer preguntas innecesarias ni parecer perdido. A los pocos minutos, escuchó de nuevo el sonido de la silla acercándose. Valeria apareció en el pasillo con una expresión firme. No había rastro de sonrisa. Llevaba un conjunto elegante y el cabello perfectamente peinado. Daniel notó que, aunque estaba en silla de ruedas, su presencia llenaba el espacio. Clara se retiró discretamente y los dejó solos. Valeria fue directa. Le dijo que esperaba puntualidad absoluta, discreción total y 0 errores. Daniel respondió que entendía y que estaba listo. Ella lo miró unos segundos más, como si intentara descubrir algo oculto. Luego le pidió que preparara el auto para salir en 30 minutos. Daniel fue al garaje y revisó el vehículo con cuidado. Ajustó el asiento, limpió el tablero, verificó que todo estuviera en orden. Cuando regresó a la entrada principal, Clara ayudaba a Valeria a colocarse una chaqueta ligera. Daniel se acercó con respeto
y preguntó si estaba lista. Valeria asintió sin decir más. El trayecto hacia el hospital fue en silencio. Daniel mantenía la vista al frente, concentrado en el camino. Por el espejo retrovisor alcanzaba a ver el rostro de Valeria. Miraba por la ventana, distante. No había música encendida. No había conversación, solo el sonido del motor y el tráfico de la ciudad. Al llegar, Daniel bajó primero y abrió la puerta trasera con cuidado. Ayudó a colocar la rampa portátil sin hacer comentarios. No hizo preguntas sobre la cita. No mostró curiosidad, solo hizo su trabajo. Valeria notó ese detalle. Estaba acostumbrada a que la gente intentara ser demasiado amable o demasiado compasiva. Daniel no era frío, pero tampoco exagerado. Era correcto. Durante la espera, él se quedó en el auto. No revisó su teléfono más de lo necesario. Pensaba en sus hijos, en si ya habrían llegado a la escuela. Pensaba también en la mujer para la que ahora trabajaba. Se preguntaba qué había pasado en su vida para que tuviera esa mirada tan cerrada. Cuando Valeria regresó, su expresión era más dura que antes. Daniel lo notó, pero no dijo nada. Solo condujo de vuelta a la casa. Al llegar, ella le pidió que la acompañara hasta el estudio, porque necesitaba mover algunos documentos. Daniel empujó la silla con cuidado, siguiendo sus indicaciones. Al entrar, vio un escritorio amplio lleno de carpetas y papeles ordenados. Valeria le explicó dónde debía colocar cada cosa. Su tono era firme, casi cortante. Daniel asentía y cumplía sin discutir. En un momento, uno de los folders cayó al suelo. Daniel se agachó rápido para recogerlo. Cuando volvió a levantarse, sus miradas se cruzaron por un segundo más largo de lo normal. Valeria esperaba ver incomodidad, tal vez lástima. No vio nada de eso, solo atención. Eso la desconcertó. El resto del día pasó entre pequeños traslados dentro de la propiedad y llamadas que Valeria atendía con voz profesional. Daniel se mantenía a una distancia prudente. No intentaba iniciar conversación. Tampoco se mostraba distante. Simplemente estaba ahí. Al final de la jornada, Clara le indicó que podía retirarse. Valeria lo llamó antes de que saliera. Daniel regresó al estudio. Ella le recordó que estaba a prueba y que evaluaría su desempeño al final del mes. Daniel respondió que lo sabía y que agradecía la oportunidad. Valeria lo observó como si quisiera añadir algo más, pero no lo hizo. Solo dijo que podía irse. Cuando Daniel salió de la casa, sintió el peso del día en los hombros, pero también una pequeña satisfacción. No había cometido errores. Eso ya era algo. Esa noche, en su casa, Sofía le preguntó cómo era su nueva jefa. Daniel pensó unos segundos antes de responder. Dijo que era una mujer fuerte. No mencionó la silla de ruedas. No quiso que sus hijos la vieran desde la compasión. Mientras tanto, en la mansión, Valeria estaba sola en su habitación. Repasaba mentalmente el día. Daniel no había hecho nada extraordinario. No había dicho frases inspiradoras ni intentado ganarse su simpatía. Y sin embargo, algo le había llamado la atención. Tal vez era la forma en que la miraba a los ojos cuando le hablaba. Tal vez era que no parecía intimidado por su carácter. Valeria se dijo a sí misma que no debía darle importancia. Era solo un empleado más. Uno que, como todos, seguramente necesitaba el dinero. Esa idea le devolvió la dureza al rostro. Se prometió no bajar la guardia. No iba a confiar en nadie tan fácil, menos en alguien que acababa de llegar a su vida. Sin saberlo, ese primer día había sembrado algo pequeño, casi invisible. No era confianza todavía. Era apenas una grieta en el muro que Valeria había construido, y ella aún no estaba dispuesta a reconocerlo. Las primeras semanas pasaron sin grandes cambios, al menos por fuera. Daniel llegaba puntual todos los días, abría la puerta con respeto, preparaba el auto y esperaba instrucciones. Valeria mantenía la misma actitud firme, casi fría. Si necesitaba ir a una cita médica, él estaba listo. Si tenía reuniones fuera de la casa, él ya sabía la ruta más rápida. No hacía preguntas personales y nunca intentaba alargar conversaciones que ella no iniciaba. Y sin embargo, algo empezó a moverse poco a poco, como esas cosas que no se notan de inmediato, pero que van cambiando el ambiente sin hacer ruido. Un martes por la mañana, mientras Daniel acomodaba la silla en la parte trasera del vehículo adaptado, Valeria notó que él traía una pequeña mancha de pintura en la manga del saco. No era descuido, era como si hubiera intentado limpiarla sin éxito. Cuando subió al auto, no pudo evitar preguntar qué era eso. Daniel dudó un segundo, como si no estuviera seguro de si debía responder. Luego dijo que el fin de semana había pintado la recámara de sus hijos, que no podía pagar a alguien para hacerlo, así que lo hizo él mismo. Valeria no respondió de inmediato.
Miró por la ventana y solo dijo que esperaba que hubiera usado pintura lavable. Daniel sonrió apenas y respondió que sí. Fue una conversación breve, pero fue la primera vez que hablaron de algo que no tenía que ver con el trabajo. Otro día, mientras esperaban en el estacionamiento de una clínica, comenzó a llover fuerte. El ruido del agua golpeando el techo del auto llenó el silencio. Valeria observaba cómo las gotas resbalaban por el vidrio. De pronto, preguntó cuántos años tenían sus hijos. Daniel respondió que 7 y 5. Ella asintió despacio. Le preguntó si era difícil criarlos solo. Daniel pensó bien antes de contestar. Dijo que sí, que era complicado, pero que no tenía opción, que cuando los veía dormir se acordaba de por qué valía la pena. Valeria sintió algo extraño en el pecho al escucharlo. No dijo nada más, pero esa frase se quedó dando vueltas en su cabeza el resto del día. En la casa, Clara comenzó a notar que Valeria ya no se encerraba tanto después de cada salida. A veces se quedaba en la sala unos minutos más. En una ocasión, incluso le pidió a Daniel que se quedara a tomar un café rápido antes de irse, porque necesitaba revisar unos horarios para la semana siguiente. Daniel aceptó con cautela. Se sentó en una esquina del comedor, recto, sin relajarse del todo. Valeria sostenía la taza entre las manos y lo observaba. Le preguntó cómo había aprendido a manejar autos ejecutivos. Daniel contó que empezó joven, que siempre le gustaron los coches y que había trabajado duro para ganarse la confianza de sus jefes anteriores. No adornaba su historia. La contaba simple, directa. Valeria notó que no presumía nada. Tampoco se hacía la víctima por su situación. Eso la descolocaba un poco, porque estaba acostumbrada a que la gente exagerara para impresionar o para provocar lástima. Con Daniel no pasaba ninguna de las dos cosas. Una tarde ocurrió algo pequeño que marcó una diferencia. Valeria había tenido una sesión de terapia especialmente frustrante. No logró mover nada, ni un leve gesto. Salió del centro de rehabilitación con el rostro tenso y los ojos brillosos. Daniel abrió la puerta del auto y notó que ella respiraba más rápido de lo normal. Durante el trayecto de regreso, el silencio era más pesado que otros días. A mitad del camino, el tráfico se detuvo por completo. Un accidente más adelante bloqueaba la avenida. Valeria cerró los ojos y apretó los puños. De pronto, dijo que estaba harta de hospitales, harta de intentarlo sin resultados. No estaba hablando directamente con él, era más como si pensara en voz alta. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él dijo algo sencillo. Dijo que a veces los avances no se notan de inmediato, pero que el simple hecho de seguir yendo ya era una forma de no rendirse. No fue un discurso largo. No fue una frase perfecta, fue honesta. Valeria abrió los ojos y lo miró por el espejo retrovisor. No vio compasión, vio respeto. Esa noche, cuando Daniel regresó a casa, encontró a Sofía haciendo un dibujo en la mesa. Era una casa grande con un jardín y una mujer sentada en una silla con ruedas grandes. Daniel sintió un pequeño sobresalto. Le preguntó por qué había dibujado eso. Sofía respondió que quería conocer algún día a la jefa de su papá, porque él hablaba de ella con voz seria, como si fuera importante. Daniel le dijo que sí era importante, pero que también era una persona normal. No quería que sus hijos la vieran como alguien distante o rara. Mientras tanto, en la mansión, Valeria pensaba en la frase que Daniel había dicho en el tráfico. Se dio cuenta de que él no la trataba como si estuviera rota, no evitaba mirarla a los ojos, no exageraba cuidados. Simplemente hacía su trabajo, y cuando hablaba, lo hacía como si ella fuera capaz de entender cualquier verdad, por dura que fuera. Esa sensación era nueva. Después de semanas de convivencia, Valeria empezó a notar detalles. Daniel siempre abría la puerta con el mismo cuidado. Nunca revisaba su teléfono mientras ella hablaba. Jamás hacía comentarios sobre su fortuna. En una ocasión, un proveedor mencionó en voz alta el valor de uno de los autos de la casa. Daniel no reaccionó, como si el número no significara nada especial. Ese tipo de cosas comenzaron a bajar un poco las defensas de Valeria, aunque ella no lo admitiera. Una tarde, mientras revisaban la agenda del día siguiente, Valeria le preguntó qué hacía en sus ratos libres. Daniel respondió que pasaba tiempo con sus hijos, que a veces los llevaba al parque o les leía cuentos antes de dormir. Valeria lo miró con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de nombrar. No era envidia exactamente, pero sí una sensación de vacío. Ella siempre había querido ser madre. Lo había pospuesto por trabajo, por viajes, por metas. Y ahora, sentada frente a él, con un diagnóstico que pesaba como una sombra, ese deseo se sentía más lejano que nunca. Daniel no sabía que, sin proponérselo,
Estaba abriendo una pequeña ventana en un corazón que llevaba meses cerrado. Y Valeria, aunque todavía desconfiaba del mundo entero, empezaba a notar que tal vez no todos los que se acercaban lo hacían por interés. Algunos simplemente llegaban porque necesitaban trabajar. Y a veces, sin buscarlo, también podían cambiar algo más. El día que Valeria decidió contarle a Daniel sobre el cáncer, no estaba planeado. No hubo una escena especial, ni un momento perfecto. Simplemente pasó. Esa mañana había recibido una llamada del oncólogo insistiendo en que no podía seguir retrasando el tratamiento. Le habló claro. Le dijo que el tiempo era importante y que cada semana que dejaba pasar jugaba en su contra. Valeria escuchó en silencio, y cuando colgó, sintió que el aire le pesaba más de lo normal. Clara intentó animarla proponiendo buscar otra opinión, incluso viajar al extranjero si era necesario. Valeria respondió que no se trataba de dinero, se trataba de ganas, y en ese momento no estaba segura de tenerlas. Por la tarde tenía una cita breve en su oficina central, la primera en semanas. Decidió ir. Tal vez necesitaba sentir que todavía tenía control sobre algo. Daniel preparó el auto como siempre. Cuando ella subió, notó que tenía el rostro más pálido. Durante el trayecto, el silencio fue más denso que otros días. Daniel lo percibía, pero no quería invadir. A mitad del camino, Valeria rompió el silencio de forma directa. Dijo que había algo que debía saber, porque si iba a seguir trabajando ahí, era mejor que entendiera la situación completa. Daniel la miró por el espejo retrovisor, atento. Ella tomó aire y dijo la palabra sin rodeos. Cáncer. No bajó la voz, no buscó dramatizar, solo la dejó caer entre ellos. El auto siguió avanzando, pero el ambiente cambió. Daniel no respondió de inmediato. Procesó lo que acababa de escuchar. Luego preguntó con calma si ya estaba en tratamiento. Valeria negó con la cabeza. Dijo que lo estaba pensando, que no sabía si quería empezar otra batalla cuando todavía no terminaba la anterior. Esperaba ver en su rostro lástima o incomodidad. Esperaba que cambiara la manera de mirarla, pero Daniel mantuvo la misma expresión serena. Dijo que no podía imaginar lo difícil que debía ser, pero que quedarse sin intentar nada no sonaba como algo que ella haría. Valeria frunció el ceño. Le preguntó cómo podía estar tan seguro. Daniel respondió que en las semanas que llevaba trabajando ahí, había visto a una mujer que no se dejaba aplastar fácilmente, que aunque estuviera cansada, seguía tomando decisiones, seguía dirigiendo su empresa, seguía asistiendo a terapias. Eso no lo hacía alguien que se rinde. Valeria sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara así, sin compasión exagerada ni frases vacías. Llegaron a la oficina y la reunión fue rápida. Valeria habló con firmeza frente a sus ejecutivos, como si nada estuviera pasando. Daniel la observó desde la distancia y entendió mejor lo que había dicho en el auto. Esa mujer no era frágil, aunque por dentro estuviera rota. De regreso a la casa, ella retomó la conversación. Le confesó que tenía miedo, no tanto a morir, sino a sufrir, a depender más de otros, a perder lo poco que sentía que todavía controlaba. Daniel estacionó el auto en la cochera, pero no bajó de inmediato. Se giró ligeramente hacia ella y dijo algo que no tenía preparado. Dijo que él también había sentido miedo cuando murió su esposa, que durante semanas no supo cómo seguir, pero que un día entendió que si se rendía, sus hijos pagarían el precio, que a veces uno no pelea solo por uno mismo, sino por lo que todavía puede vivir. Valeria lo miró fijo. Era la primera vez que él hablaba tan claro de su propia herida. Daniel continuó diciendo que no sabía qué planes tenía Dios para cada persona, pero que estaba convencido de que su historia no terminaba ahí. No fue un discurso largo, fue simple, sincero. Valeria sintió que algo se movía dentro de ella, algo que llevaba meses apagado. No era una solución mágica, no era que el miedo desapareciera, pero por primera vez desde el diagnóstico, no se sintió completamente sola frente a la enfermedad. Bajaron del auto, y Daniel la ayudó a entrar. Antes de que él se retirara, ella lo llamó por su nombre. Cuando él se acercó, Valeria tomó sus manos sin pensarlo demasiado. Sus manos estaban frías. Le preguntó si de verdad creía que podía vencer eso. Daniel sostuvo su mirada y respondió que sí, que no sabía cómo ni cuándo, pero que creía que podía, que todavía había propósito en su vida, que todavía había cosas que no había vivido. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no apartó la mirada. Esa noche, cuando se quedó sola en su habitación, la palabra cáncer seguía ahí, pesada, pero junto a ella apareció otra palabra que hacía tiempo no sentía: posibilidad.
Al día siguiente llamó al oncólogo y aceptó iniciar el tratamiento. Clara casi llora de alivio. Daniel no dijo nada cuando ella le dio la noticia camino al hospital. Solo asintió con una pequeña sonrisa que Valeria alcanzó a ver por el espejo. El primer día de quimioterapia fue duro. El olor del lugar, las sillas alineadas, otras personas conectadas a máquinas. Valeria apretó los labios para no mostrar debilidad. Daniel la acompañó hasta la entrada y luego esperó afuera durante horas sin que nadie se lo pidiera. Cuando salió, estaba agotada. Subió al auto en silencio. A mitad del camino, apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. No dijo gracias. No era su estilo. Pero por dentro sabía que algo había cambiado. No estaba luchando solo por obligación. Estaba luchando porque alguien le recordó que todavía había razones, y aunque no lo admitiera en voz alta, esas razones empezaban a tener nombre. La primera vez que los hijos de Daniel llegaron a la casa de Valeria fue algo que ninguno de los dos planeó con mucho tiempo. Patricia, la hermana de Daniel, tuvo una emergencia en su trabajo y no podía cuidar a Sofía y Mateo esa tarde. Daniel dudó antes de pedir permiso, pero no tenía muchas opciones. Cuando se lo comentó a Valeria por la mañana, esperaba una negativa inmediata. Ella era reservada, celosa de su espacio, y su casa no era precisamente un lugar donde entraran niños corriendo. Para su sorpresa, Valeria guardó silencio unos segundos y luego dijo que podían ir, pero que debían portarse bien. Daniel agradeció sin exagerar. Le explicó a sus hijos en el camino que iban a la casa donde él trabajaba, que debían ser respetuosos y no tocar nada sin permiso. Sofía escuchaba atenta. Mateo miraba por la ventana, curioso. Cuando el auto entró por la reja principal, los dos se quedaron con la boca abierta. Nunca habían visto una casa tan grande. Daniel los bajó con cuidado y les recordó que caminaran despacio. Clara los recibió con una sonrisa amable. Los condujo hasta la sala principal, donde Valeria los esperaba. Ella estaba impecable, como siempre, pero esa vez había algo distinto en su mirada, tal vez curiosidad. Sofía fue la primera en acercarse. Le dijo buenas tardes con voz clara. Mateo se escondió un poco detrás de su papá. Valeria respondió el saludo con una leve sonrisa. No era amplia, pero era real. Daniel presentó a sus hijos y explicó que solo estarían unas horas. Valeria asintió. Les dijo que podían quedarse en la sala de juegos que estaba al fondo del pasillo, un espacio que casi no usaba desde hacía años. Clara los acompañó para mostrarles dónde podían estar. Mientras tanto, Daniel ayudó a Valeria a trasladarse al jardín. Ella dijo que necesitaba aire. Se acomodaron bajo una sombrilla grande. Valeria preguntó si siempre eran tan tranquilos. Daniel respondió que no siempre, que también sabían hacer ruido cuando querían. Ella soltó una pequeña risa. Desde donde estaban se alcanzaban a escuchar las voces de los niños. Mateo reía fuerte. Sofía intentaba explicarle las reglas de un juego. Ese sonido llenó el espacio de una manera diferente. Valeria se dio cuenta de que hacía mucho tiempo no escuchaba risas infantiles en su casa. No sabía que las extrañaba hasta que las tuvo cerca. Después de un rato, Sofía apareció en el jardín con un dibujo en la mano. Caminó decidida hacia Valeria y le dijo que lo había hecho para ella. Era un dibujo sencillo, de una mujer con vestido azul y una silla con ruedas grandes, pero alrededor había flores y un sol brillante. Valeria lo miró con atención. Le preguntó por qué la había dibujado así. Sofía respondió que su papá le había dicho que era fuerte y que las personas fuertes siempre tenían sol alrededor. Valeria sintió algo apretarle el pecho. No estaba acostumbrada a ese tipo de sinceridad. Le dio las gracias y le dijo que era un dibujo muy bonito. Mateo se acercó después, más confiado. Miró la silla con curiosidad y preguntó si era rápida. Daniel se tensó un poco, temiendo que la pregunta incomodara a Valeria, pero ella respondió que no tanto como un carro de carreras, aunque podía intentarlo. Mateo sonrió y le pidió que hiciera una competencia con él corriendo hasta la fuente del jardín. Daniel estaba listo para intervenir, pero Valeria aceptó. Clara observaba desde la puerta, sorprendida. Mateo corrió riendo mientras Valeria avanzaba lo más rápido que podía. No fue una carrera justa, pero las risas llenaron el jardín. Cuando llegaron, Mateo levantó los brazos como si hubiera ganado una medalla. Valeria estaba agitada, pero sonreía de verdad. Esa sonrisa no tenía nada que ver con negocios ni con apariencias. Era ligera. Más tarde, cuando regresaron a la sala, Sofía se sentó cerca de Valeria y empezó a contarle historias de la escuela. Le habló de su maestra, de una amiga que siempre olvidaba la tarea, de un examen que le daba miedo. Valeria escuchaba con atención.
Hacía preguntas simples, como si quisiera alargar la conversación. Daniel observaba la escena con una mezcla de sorpresa y gratitud. No esperaba que la conexión fuera tan natural. En un momento, Sofía preguntó si Valeria tenía hijos. El silencio cayó unos segundos. Daniel miró a su hija con advertencia suave, pero ya era tarde. Valeria respondió con calma que no, que siempre había querido, pero que la vida había tomado otro camino. Sofía, sin malicia, dijo que todavía podía, que su papá decía que mientras uno estuviera vivo, podían pasar cosas buenas. Daniel sintió que el corazón le daba un golpe fuerte. Valeria también. Esa frase, dicha por una niña, sonó más poderosa que cualquier discurso. Cuando llegó la hora de irse, Mateo abrazó a Valeria sin dudar. Fue un gesto espontáneo. Ella se quedó quieta un segundo, sorprendida, y luego levantó los brazos para devolver el abrazo. Sofía hizo lo mismo. Daniel agradeció nuevamente la oportunidad de haberlos llevado. Valeria respondió que no había sido molestia. Cuando el auto salió por la reja, el silencio regresó a la casa, pero no era el mismo silencio de antes. Había quedado algo distinto flotando en el aire. Esa noche, Valeria pidió que le llevaran el dibujo a su habitación. Lo colocó sobre la mesa junto a la cama. Antes de dormir, lo miró un buen rato. Pensó en la carrera improvisada, en la risa de Mateo, en la frase de Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, no se fue a la cama pensando solo en hospitales o traiciones. Se fue pensando en dos niños que la habían mirado sin lástima, sin interés, sin miedo, solo como alguien con quien podían jugar. Y eso, aunque ella todavía no lo admitiera, empezó a cambiar algo muy profundo dentro de su corazón. Después de aquella tarde con Sofía y Mateo, algo en la rutina de Valeria empezó a cambiar sin que ella lo anunciara. No fue un giro dramático ni una decisión formal. Fue más bien una serie de pequeños movimientos que, juntos, empezaron a darle otro ritmo a sus días. 2 semanas después, volvió a surgir la necesidad de que los niños pasaran la tarde en la casa. Esta vez no fue por emergencia. Daniel preguntó con cuidado si podían ir porque Sofía tenía que hacer un proyecto escolar y él saldría tarde del trabajo. Valeria fingió pensarlo más de lo necesario, pero en el fondo ya sabía que diría que sí. Cuando llegaron, Mateo entró más confiado, como si ya conociera el lugar. Sofía traía una cartulina y colores. Se instalaron en la mesa grande del comedor. Valeria se acercó para ver qué hacían. El proyecto era sobre la familia. Sofía empezó a pegar fotos pequeñas que había impreso. Una de su mamá, una de su papá, una de ella y Mateo. Luego dibujó una figura más al lado. Valeria observó con curiosidad y le preguntó quién era esa persona extra. Sofía respondió con naturalidad que era alguien importante que todavía no sabían cómo se llamaría en su historia. Daniel levantó la mirada, sorprendido. Valeria sintió que el corazón le latía más rápido. No supo qué decir, así que solo sonrió leve y regresó a su lugar. Esa noche, cuando Daniel y los niños se fueron, Valeria se quedó pensando en ese dibujo, en esa figura sin nombre, en la idea de ser parte de algo que no estaba planeado. Los días siguientes, durante los trayectos al hospital para la quimioterapia, Valeria comenzó a hablar más, no solo de negocios o de horarios. Le preguntaba a Daniel cómo había conocido a Marisol. Él le contó que fue en una fiesta sencilla, que ella era risueña y que siempre decía lo que pensaba. No había tristeza exagerada en su voz, pero sí respeto. Valeria escuchaba con atención. No sentía celos, sentía algo distinto, una mezcla de admiración y miedo. Admiración porque Daniel hablaba del pasado sin amargura, miedo porque empezaba a notar que esperaba con ansias esos momentos en el auto. Las sesiones de tratamiento la dejaban agotada. A veces regresaba con náuseas, otras con dolor de cabeza. Daniel nunca hacía comentarios incómodos, solo conducía con más cuidado. En una ocasión, cuando ella cerró los ojos por el malestar, él bajó un poco la velocidad y encendió el aire en silencio. Ese gesto sencillo le dio una sensación de cuidado que no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, mientras esperaban en la cochera después de una cita, Valeria habló sin mirarlo. Dijo que siempre había querido ser madre, que antes del accidente pensaba que todavía tenía tiempo, que luego vino la silla, el divorcio y ahora el cáncer, que sentía que el reloj había corrido más rápido que ella. Daniel no respondió de inmediato, la dejó terminar. Ella añadió que no se imaginaba criando a un hijo en su condición, que no quería que nadie la viera como una carga. Daniel se giró ligeramente hacia ella y dijo que los hijos no miden a sus padres por lo que pueden o no pueden hacer físicamente, que los miden por el cariño, por la presencia. Le dijo que Sofía y Mateo ya la querían,
y que eso no tenía que ver con si caminaba o no. Valeria sintió que algo se quebraba por dentro, pero no de dolor, sino de emoción contenida. No estaba acostumbrada a escuchar palabras que no vinieran cargadas de interés o lástima. Esa noche, cuando los niños volvieron a la casa para cenar pizza en el jardín, Mateo insistió en que Valeria contara un cuento. Ella se quedó paralizada un segundo. No sabía si sería capaz. Daniel le guiñó el ojo con discreción, como diciendo que lo intentara. Valeria comenzó a inventar una historia simple sobre una mujer que aprendía a volar sin usar las piernas. Mateo escuchaba con la boca abierta. Sofía sonreía cada vez que la protagonista superaba un obstáculo. Cuando terminó, los niños aplaudieron como si hubieran visto una obra de teatro. Valeria sintió una risa salirle del pecho, limpia, sin peso. Más tarde, mientras Daniel recogía las cajas vacías, Valeria lo llamó aparte. Le dijo que necesitaba decir algo. Él se acercó, atento. Ella respiró hondo y habló claro. Dijo que se estaba encariñando demasiado, que eso la asustaba, que no quería confundirse ni hacerlo a él sentir incómodo. Daniel la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él respondió con calma que él también estaba sintiendo algo, que no lo buscó, que no era parte de ningún plan, pero que no podía negarlo. Valeria lo miró fijo. Sentía que el suelo se movía bajo sus ruedas. Le preguntó si estaba seguro. Daniel dijo que sí, que la veía como una mujer fuerte, inteligente y valiente, no como una paciente ni como una jefa, como una mujer. Esa palabra quedó suspendida entre ellos. Valeria sintió miedo, pero no el miedo al abandono de antes. Era miedo a volver a abrir el corazón, a confiar, a creer. Daniel dio un paso más cerca y tomó su mano con suavidad, esperando que ella no la retirara. Valeria no la retiró. Lo miró a los ojos y con voz firme aunque temblorosa, dijo que estaba enamorada de él. Las palabras salieron sin adornos, sin discurso preparado, solo verdad. Daniel no dudó. Dijo que él también la amaba, que la había empezado a querer desde los pequeños detalles, desde las conversaciones en silencio, desde la manera en que enfrentaba cada día a pesar de todo. Valeria sintió que algo se iluminaba por dentro, como si una habitación que llevaba meses cerrada hubiera abierto las ventanas de golpe. No había música de fondo ni testigos, solo ellos dos en el jardín casi vacío, con la noche cayendo lento, y en ese momento, aunque el cáncer seguía ahí, y la silla seguía siendo parte de su cuerpo, Valeria entendió que estaba viva, más viva de lo que se había sentido en años. Después de aquella noche en el jardín, nada volvió a sentirse igual entre Valeria y Daniel. No fue un cambio escandaloso ni lleno de demostraciones exageradas. Fue más bien una nueva forma de mirarse, de hablarse, de compartir silencios. Al día siguiente, cuando Daniel llegó a trabajar, el ambiente tenía una tensión distinta. No incómoda, pero sí intensa. Valeria lo esperaba en la sala. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos recordaron lo que se habían dicho. Ya no había vuelta atrás. Daniel se acercó con respeto, como siempre, pero esta vez tomó su mano unos segundos más de lo necesario. No dijo nada especial, solo le preguntó cómo había amanecido. Valeria respondió que cansada, pero tranquila. Esa palabra, tranquila, era nueva en su boca. Durante el trayecto al hospital para otra sesión de tratamiento, la conversación fluyó diferente. No había tanta distancia. Valeria le contó que no le había dicho a su mamá sobre lo que sentía por él, que temía que pensara que estaba tomando decisiones impulsivas por su estado emocional. Daniel respondió que no tenían que apresurarse en explicar nada a nadie, que lo importante era que ellos estuvieran claros. Esa frase le dio paz. En el hospital, mientras ella recibía el tratamiento, Daniel se quedó en la sala de espera como siempre, pero ahora no era solo el chofer cumpliendo horario. Era un hombre preocupado por la mujer que amaba. Cuando Valeria salió, más pálida que otras veces, Daniel se acercó de inmediato. No hizo preguntas médicas, solo le dijo que estaba orgulloso de ella por no rendirse. En el auto, ella apoyó la cabeza y cerró los ojos, no por debilidad, sino porque se sentía acompañada. Esa sensación era nueva y fuerte. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones intensas. Había momentos de alegría simple, como cuando desayunaban juntos en la terraza, antes de que él comenzara oficialmente su jornada. Y también había momentos de miedo. Valeria no podía evitar pensar que todo era demasiado bueno para ser cierto. Una tarde, mientras revisaban unos documentos en el estudio, ella habló con franqueza. Le dijo que tenía miedo de que él se cansara, que ya había vivido el abandono una vez, que no sabía si podría soportarlo otra vez. Daniel dejó los papeles a un lado y se arrodilló frente a ella para estar a su altura. Le dijo que no era Rodrigo,
que no estaba ahí por comodidad ni por imagen, que sabía perfectamente en qué momento de su vida la había conocido y que aún así había decidido quedarse. Valeria sintió que las palabras le atravesaban las dudas. No borraban el pasado, pero lo hacían menos pesado. Sofía y Mateo comenzaron a notar algo distinto también. Los niños perciben cambios sin que nadie se los explique. Una tarde, mientras cenaban los 4 en el jardín, Sofía preguntó directamente si su papá y Valeria eran novios. Daniel y Valeria se miraron, sorprendidos por la pregunta tan clara. Valeria respiró hondo y dijo que estaban conociéndose más de cerca. Mateo sonrió como si ya lo hubiera sospechado. Sofía preguntó si eso significaba que podían venir más seguido. Daniel respondió que sí, siempre que se portaran bien. Las risas volvieron a llenar el espacio. Sin embargo, no todo era ligero. La salud de Valeria seguía siendo un tema serio. La quimioterapia empezó a afectar más su cuerpo. Perdió algo de peso. Su cabello comenzó a caerse poco a poco. Una mañana, al mirarse al espejo y ver mechones en el cepillo, se quedó paralizada. Daniel la encontró así, en silencio, con los ojos fijos en el reflejo. Sin decir nada, tomó la máquina y le preguntó si quería que la ayudara a cortar el resto. Valeria lo miró con sorpresa. No esperaba esa naturalidad. Dudó unos segundos y luego asintió. Daniel fue cuidadoso, lento. Cuando terminó, ella se miró de nuevo. No vio debilidad. Vio una mujer distinta, pero fuerte. Daniel la besó en la frente y le dijo que seguía siendo hermosa. No fue una frase vacía. Se notaba en sus ojos. Esa tarde, Valeria tomó una decisión. Le pidió a Clara que preparara una cena especial. No elegante ni llena de invitados, solo algo íntimo. Cuando todo estuvo listo, llamó a Daniel al jardín. Las luces eran suaves. La mesa estaba sencilla pero cuidada. Valeria lo miró fijamente y le dijo que no quería seguir llamando a lo que tenían algo indefinido, que lo amaba, que no sabía cuánto tiempo le daba la vida ni qué iba a pasar con su salud, pero que no quería desperdiciar ni un día fingiendo que no sentía lo que sentía. Daniel no la dejó terminar. Le dijo que también la amaba, que no le importaba si el camino era difícil, que no estaba ahí por lástima ni por necesidad, estaba ahí porque quería estar. Valeria sintió que el miedo retrocedía un paso más. Se inclinaron y se besaron con calma, sin prisa, como dos personas que entendían el peso del momento. No era un beso adolescente, era un beso consciente. Esa noche, cuando Daniel regresó a su casa con los niños, se quedó unos minutos sentado en el auto antes de bajar. Sabía que lo que estaba viviendo era grande, no solo para él, sino para sus hijos también. Mientras tanto, en su habitación, Valeria se quedó despierta más tiempo de lo normal. No estaba pensando en el cáncer. No estaba recordando el divorcio. Estaba repasando cada palabra que se habían dicho, cada gesto, cada mirada. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se veía como una amenaza constante. Se veía incierto, sí, pero también lleno de posibilidades. Y aunque la enfermedad seguía ahí, y la silla seguía siendo parte de su vida, su corazón ya no estaba encerrado. Estaba latiendo fuerte, con miedo, pero con amor. La noticia llegó en un momento en que todo parecía encontrar cierto equilibrio. Valeria estaba respondiendo mejor al tratamiento, aunque los días seguían siendo pesados. Daniel se había convertido en parte natural de la casa. Ya no era solo el chofer. Desayunaba con ella. Hablaban de planes pequeños. Incluso empezaban a imaginar viajes cortos, cuando su salud lo permitiera. Los niños iban y venían con más frecuencia. Y la casa, que antes se sentía fría, ahora tenía ruido, dibujos pegados en el refrigerador y juguetes olvidados en el jardín. Una tarde, mientras Daniel llevaba a Valeria a una consulta de seguimiento, su teléfono comenzó a vibrar varias veces seguidas. Él normalmente no contestaba llamadas personales cuando estaba trabajando, pero esa insistencia lo inquietó. Valeria notó el gesto y le dijo que podía responder si era urgente. Daniel dudó un segundo y luego aceptó. Contestó usando el manos libres. Del otro lado estaba un abogado que no conocía. Le preguntó si era familiar de un hombre llamado don Ernesto Salgado. Daniel frunció el ceño. Recordaba vagamente ese nombre. Un tío lejano de su padre, alguien que casi nunca veían. El abogado continuó explicando que don Ernesto había fallecido hacía unas semanas y que, al no tener esposa ni hijos, había dejado una herencia considerable que debía repartirse entre los familiares vivos. El apellido de Daniel aparecía en la lista. Daniel se quedó en silencio mientras escuchaba cifras que no parecían reales. $millones, propiedades, inversiones.
El abogado le pidió una reunión formal para revisar documentos. Cuando la llamada terminó, el auto quedó en un silencio pesado. Valeria lo miró por el espejo retrovisor. Le preguntó qué pasaba. Daniel tardó unos segundos en hablar. Luego le contó todo, sin emoción exagerada, más bien confundido. Valeria escuchó atenta. No mostró reacción inmediata. Solo asintió y le dijo que debía verificar que fuera real. Daniel estuvo de acuerdo. Durante el resto del camino apenas hablaron. No porque hubiera tensión, sino porque ambos estaban procesando lo que eso significaba. Esa noche, Daniel fue a la reunión con el abogado. Valeria insistió en que fuera solo. Quería que tuviera su espacio para entender la situación. Cuando regresó a la casa horas después, traía el rostro serio. No parecía eufórico. Se sentó frente a Valeria en el estudio y le confirmó que era cierto. La herencia existía, era legal. Y en cuestión de meses, después de trámites, él recibiría una suma que cambiaría por completo su vida y la de sus hijos. Valeria sintió una mezcla difícil de explicar. Por un lado, se alegraba por él. Sabía lo mucho que había batallado. Sabía las noches sin dormir haciendo cuentas. Pero junto a esa alegría, apareció una sombra conocida. Miedo. Un miedo antiguo que creía haber superado. Se preguntó si ahora que Daniel tendría dinero propio, ya no necesitaría trabajar ahí. Si su presencia en la casa perdería sentido. Si todo lo que habían construido estaba ligado a la necesidad económica. Intentó que esas ideas no se notaran en su rostro, pero Daniel la conocía lo suficiente para percibir el cambio. Le preguntó qué pensaba. Valeria respondió que era una gran noticia, que se lo merecía. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Daniel se inclinó un poco hacia ella y le dijo que no pensaba dejar su trabajo hasta que todo estuviera claro, que el dinero no cambiaba lo que sentía. Valeria asintió, pero por dentro la inseguridad seguía creciendo. Esa noche casi no durmió. Miraba el techo y recordaba cómo Rodrigo empezó a distanciarse cuando las cosas se complicaron. Pensaba en cómo el dinero había influido en muchas decisiones en su vida. Siempre había sido la millonaria, la que tenía más. Ahora, si Daniel se convertía en multimillonario, ¿qué lugar ocuparía ella en esa historia? Al día siguiente, Daniel llegó como siempre, puntual. Actuaba igual, hablaba igual, la miraba igual. Pero Valeria, aunque no quería, comenzó a analizar cada gesto. Si tardaba en contestar un mensaje, su mente imaginaba escenarios. Si mencionaba algún trámite pendiente, ella pensaba que estaba preparándose para irse. No era justo, lo sabía, pero el miedo no siempre es lógico. Una tarde, mientras estaban en el jardín viendo a los niños jugar, Valeria decidió hablar claro. Le dijo que necesitaba preguntarle algo, aunque sonara insegura. Daniel la escuchó atento. Ella tomó aire y le confesó que tenía miedo de que ahora, con tanto dinero, su relación cambiara, que tal vez ya no tendría razón para quedarse cerca. Daniel la miró con sorpresa real. No esperaba esa duda. Se acercó más y le dijo que él no había llegado a su vida por dinero, que cuando tocó esa puerta estaba buscando trabajo. Sí, pero lo que encontró fue algo que no planeaba. Le recordó que la herencia apareció después de que ya se habían enamorado, que su decisión de estar con ella no tenía que ver con cifras. Valeria lo escuchó, pero necesitaba más que palabras. Necesitaba tiempo. En los días siguientes, el tema de la herencia apareció en conversaciones prácticas. Documentos, firmas, citas con notarios. Daniel no hablaba de compras ni de lujos. Hablaba de asegurar el futuro de sus hijos, de pagar deudas pendientes, de invertir con cuidado. Esa actitud fue calmando poco a poco el miedo de Valeria, aunque no lo eliminó por completo, porque el verdadero temor no era el dinero, era volver a sentirse reemplazable. Y mientras el proceso legal avanzaba, esa sombra seguía ahí, recordándole que el amor, cuando ya ha sido traicionado antes, siempre camina con una pequeña herida abierta. La noticia de la herencia no tardó en filtrarse. En círculos donde el dinero se mueve rápido, los rumores viajan aún más rápido. Valeria lo sabía. Por eso no le sorprendió del todo cuando, una mañana, Clara entró al estudio con el rostro tenso y le dijo que había alguien en la entrada pidiendo verla. No tenía cita, no había avisado, pero insistía en que era urgente. Cuando Clara dijo el nombre, el aire en la habitación cambió. Rodrigo. Después de meses sin aparecer, después de firmar el divorcio y desaparecer como si nada, ahora estaba ahí, parado frente a la reja principal de la casa que había abandonado. Valeria sintió un golpe seco en el estómago. Daniel, que estaba revisando unos documentos a un lado, levantó la mirada de inmediato. No dijo nada,
pero su expresión se endureció. Valeria respiró hondo. Durante unos segundos pensó en decir que no lo dejaran pasar, pero algo dentro de ella, una mezcla de orgullo y necesidad de cerrar asuntos, la hizo tomar otra decisión. Dijo que lo dejaran entrar. Cuando Rodrigo cruzó la puerta del estudio, parecía el mismo de siempre, bien vestido, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que antes le resultaba encantadora y ahora le parecía calculada. Sus ojos recorrieron el lugar hasta detenerse en Daniel. Hubo un silencio incómodo. Rodrigo fue el primero en hablar. Dijo que se alegraba de verla mejor, que había escuchado que estaba respondiendo al tratamiento. Valeria notó que no preguntó cómo se sentía realmente. Solo hizo un comentario superficial. Ella respondió con calma, sin invitarlo a sentarse. Le preguntó directamente a qué había venido. Rodrigo se acomodó el saco y dijo que había muchas cosas pasando, que había escuchado sobre la herencia que estaba por recibir su nuevo empleado. La palabra empleado sonó cargada. Daniel dio un paso al frente, pero Valeria levantó la mano, indicándole que ella manejaría la conversación. Rodrigo continuó diciendo que le preocupaba verla involucrada con alguien que, de repente, estaba a punto de recibir millones, que ese tipo de cambios podían alterar la dinámica de una relación. Valeria sintió la sangre hervirle, pero mantuvo la compostura. Le recordó que él no estaba en posición de opinar sobre su vida personal. Rodrigo sonrió de lado. Dijo que solo quería protegerla. Esa palabra la hizo casi reír. Protegerla. El hombre que la dejó cuando quedó en silla de ruedas, ahora hablaba de protección. Daniel observaba en silencio, pero su postura mostraba que estaba listo para intervenir si era necesario. Rodrigo dio un paso más y bajó la voz, como si compartiera un secreto. Dijo que conocía ese mundo, el del dinero repentino, que podía cambiar a cualquiera, que tal vez Daniel estaba jugando bien sus cartas. Valeria sintió que algo se rompía por dentro, pero no de debilidad, sino de claridad. Miró a Rodrigo fijamente y le dijo que si había venido a sembrar dudas, había llegado tarde, que ella ya había aprendido a reconocer cuando alguien se acercaba por interés, y que Daniel no había tocado su puerta con una herencia bajo el brazo. Rodrigo frunció el ceño. No esperaba esa respuesta firme. Intentó cambiar de estrategia. Dijo que aún compartían negocios pendientes, inversiones que no habían cerrado del todo, que sería mejor resolverlas antes de que la situación se complicara más con terceros involucrados. La palabra terceros fue directa hacia Daniel. Valeria entendió el mensaje. Rodrigo no había venido por preocupación. Había venido porque la noticia del dinero lo inquietó. Tal vez pensaba que Daniel ahora tenía más poder. Tal vez temía perder algo que todavía creía suyo. Daniel finalmente habló. Con voz tranquila, le dijo a Rodrigo que no estaba interesado en ningún negocio del pasado, que su relación con Valeria no tenía que ver con dinero ni con empresas. Rodrigo soltó una risa breve, incrédula. Dijo que en ese mundo, todo tenía que ver con dinero. Valeria intervino antes de que la conversación subiera de tono. Le pidió a Rodrigo que se fuera, que cualquier asunto pendiente lo trataría su abogado. Rodrigo la miró unos segundos más, evaluándola, como si buscara una grieta. No la encontró. Antes de salir, lanzó una última frase. Dijo que esperaba que no volviera a equivocarse al confiar en alguien. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio quedó pesado en el estudio. Valeria respiró profundo, intentando calmar el temblor en sus manos. Daniel se acercó despacio. No dijo te lo dije ni hizo preguntas. Solo le tomó la mano. Valeria levantó la mirada y confesó que por un segundo había sentido miedo. No de Rodrigo, sino de que sus palabras despertaran dudas que ya estaban ahí. Daniel negó con la cabeza. Le dijo que las dudas eran normales, pero que no podían permitir que alguien del pasado definiera lo que estaban construyendo. Esa tarde, Valeria llamó a su abogado para revisar cualquier asunto pendiente con Rodrigo. No quería cabos sueltos, no quería puertas abiertas por donde él pudiera volver a entrar. Mientras tanto, Rodrigo salió de la casa con el rostro serio. Su visita no había salido como esperaba. No había logrado sembrar la inseguridad que buscaba, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácil, porque para él, perder a Valeria no solo había sido perder a una esposa, había sido perder acceso, poder y una posición que ahora veía amenazada otra vez. Y mientras Valeria intentaba reforzar la confianza en su nueva relación, una sombra del pasado acababa de dejar claro que no pensaba quedarse quieta. La visita de Rodrigo no fue un hecho aislado, fue el inicio de algo más grande. En los días siguientes, comenzaron a aparecer pequeñas señales de que no pensaba quedarse quieto. Primero fueron llamadas del pasado.
un socio antiguo que preguntaba si Valeria estaba segura de asociarse con alguien que pronto manejaría una fortuna inesperada. Luego un correo anónimo que insinuaba que Daniel había investigado su situación financiera antes de acercarse. Nada concreto, nada que pudiera comprobarse fácilmente, pero suficiente para incomodar. Valeria intentó ignorarlo al principio. Se repetía que no podía dejar que el pasado volviera a dominar su presente. Sin embargo, las palabras de Rodrigo se habían quedado sembradas en algún rincón de su mente. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, Daniel notó que ella estaba distante. Le preguntó si había dormido bien. Valeria respondió que sí, pero evitó mirarlo a los ojos. Daniel conocía ese gesto. Sabía que algo estaba rondando en su cabeza. No insistió de inmediato. Esperó. Ese mismo día, el abogado de Daniel lo llamó para adelantarle que el trámite de la herencia estaba en su etapa final. En pocas semanas, el dinero estaría disponible. Daniel agradeció la información y colgó con una sensación extraña. La noticia, que en otro momento le habría provocado emoción, ahora le generaba preocupación. Sabía que el dinero estaba empezando a convertirse en un foco de tensión. Por la tarde, Valeria recibió una llamada directa de Rodrigo. No pasó por asistentes ni por abogados. Él logró comunicarse de forma personal. Valeria dudó antes de contestar, pero lo hizo. Rodrigo fue directo. Dijo que había investigado a Daniel, que había hablado con antiguos empleadores, que no todo era tan limpio como parecía. Valeria sintió el pulso acelerarse. Le preguntó qué quería decir. Rodrigo respondió que Daniel había tenido problemas financieros graves después de enviudar, que había estado a punto de perder su casa, que había buscado préstamos, que un hombre en esa situación podía ver en ella una solución perfecta. Valeria apretó el teléfono con fuerza. Sabía que Daniel había pasado dificultades. Él mismo se lo había contado. Pero escuchar a Rodrigo usarlo como arma le dolió. Rodrigo añadió que solo quería evitar que volviera a sufrir, que aún le importaba. Esa frase le sonó falsa. Valeria terminó la llamada sin despedirse. Se quedó mirando el vacío durante varios minutos. Las dudas regresaron con fuerza. No porque no confiara en Daniel, sino porque el miedo al engaño ya era parte de su historia. Cuando Daniel regresó esa tarde de hacer unos trámites, encontró a Valeria más callada de lo normal. Le preguntó qué pasaba. Ella decidió no guardar silencio. Le contó todo lo que Rodrigo había dicho, cada palabra, cada insinuación. Daniel escuchó sin interrumpir. Su rostro no mostró enojo inmediato, mostró tristeza. Cuando ella terminó, él respiró hondo y dijo que no tenía nada que ocultar. Que sí, había estado en problemas económicos. Que sí, había pedido préstamos. Que había hecho todo lo posible por mantener a sus hijos a flote, pero que jamás se acercó a ella con un plan oculto. Le recordó el día que tocó su puerta. No sabía nada más que lo que decía el anuncio de trabajo. No sabía que ella tenía cáncer. No sabía que se enamorarían. Valeria lo miraba con atención, buscando alguna grieta en su mirada. No la encontró, pero el daño de la duda no siempre se ve en los ojos. A la mañana siguiente, un artículo apareció en un portal digital de negocios. No mencionaba nombres directamente, pero hablaba de una empresaria millonaria en silla de ruedas que había iniciado una relación con un empleado que pronto heredaría millones. El tono insinuaba oportunismo. Clara entró al despacho con el rostro preocupado y le mostró la nota a Valeria. El estómago se le cerró. Rodrigo tenía contactos en medios. No era difícil imaginar de dónde venía esa filtración. Daniel leyó el artículo en silencio. No levantó la voz. No hizo escenas. Solo dijo que esto ya no era casualidad. Rodrigo estaba intentando desgastar la confianza. Esa tarde, Valeria recibió mensajes de conocidos preguntando si la información era cierta. Algunos disfrazaban la curiosidad como preocupación. Otros eran más directos. Valeria sintió la presión subir. Se preguntó si estaba siendo ingenua, si el amor la estaba cegando. Daniel notó el conflicto interno en su mirada. Se acercó y le dijo que entendía si necesitaba tiempo para aclarar sus pensamientos, que no quería ser una carga más en su vida. Esa frase le dolió más que cualquier artículo, porque no sonaba a defensa, sonaba a miedo de perderla. Valeria levantó la vista y le preguntó algo que llevaba días rondando en su mente. Le preguntó si, en el fondo, alguna vez pensó que estar con ella resolvería su situación económica. La pregunta quedó suspendida en el aire. Daniel no se ofendió. Tampoco respondió de inmediato. Caminó unos pasos, se pasó la mano por el rostro y luego volvió a mirarla. Dijo que cuando llegó a su casa buscaba un salario. Sí, pero que lo que sentía por ella nació después, que si el dinero hubiera sido el motor,
Se habría ido en cuanto supo de la herencia. No habría arriesgado una relación real por un plan frío. Valeria sintió que el peso en su pecho no desaparecía, pero cambiaba de forma. No era solo desconfianza hacia él. Era rabia hacia Rodrigo por intentar ensuciar lo que apenas comenzaba a fortalecerse. Esa noche, mientras la casa quedaba en silencio, Valeria se quedó sola en el estudio mirando las luces del jardín. Sabía que estaba en un punto clave. Podía dejar que las dudas crecieran hasta romperlo todo, o podía enfrentar la tormenta junto a Daniel, pero la sombra de Rodrigo no se movía sola. Se estaba preparando para algo más grande. Y aunque Valeria aún no lo sabía, lo que venía no sería solo un juego de rumores. Sería un golpe directo que pondría a prueba todo lo que creía haber reconstruido. Los rumores seguían circulando, pero algo en Valeria empezó a cambiar. Ya no era la misma mujer que se dejaba dominar por el miedo. Las dudas seguían ahí, sí, pero también había aprendido a reconocer cuando alguien intentaba manipular su inseguridad. Rodrigo estaba jugando con eso, y ella lo sabía. Una tarde, después de otra sesión de tratamiento que la dejó agotada, Daniel la llevó de regreso a casa bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí cargado de pensamientos. Valeria miraba por la ventana, viendo cómo las gotas comenzaban a caer sobre el parabrisas. De pronto dijo algo que Daniel no esperaba. Dijo que estaba cansada de que su vida siempre pareciera depender de lo que otros decidieran. El accidente no lo eligió, el divorcio tampoco, el cáncer mucho menos. Y ahora, los rumores tampoco eran su decisión. Daniel la escuchó con atención. Cuando estacionó el auto, se giró hacia ella y le preguntó qué sí quería decidir. Valeria lo miró fijamente. Por primera vez en días, no había duda en sus ojos. Había determinación. Esa noche pidió que prepararan una cena sencilla en el jardín. Nada ostentoso, solo algo íntimo. Clara notó el cambio en su tono. No era la mujer insegura de días atrás. Cuando todo estuvo listo, Daniel salió con los niños a dar una vuelta corta para que ella pudiera prepararse. Valeria se miró al espejo mientras Clara le ayudaba con un vestido azul oscuro que le gustaba desde antes del accidente. Su cuerpo había cambiado, su cabello era más corto, pero su mirada era firme. Cuando Daniel regresó y dejó a los niños en casa de Patricia, volvió a la mansión sin saber lo que iba a pasar. Al entrar al jardín, vio la mesa iluminada con luces suaves. Valeria estaba esperándolo. No tenía una expresión triste ni preocupada. Tenía calma. Daniel se acercó despacio. Pensó que quizá quería hablar otra vez sobre los rumores, pero ella fue directa. Le dijo que había pasado días pensando en todo lo que estaba ocurriendo, que había recordado cómo se sintió cuando Rodrigo la dejó, que había recordado el miedo de volver a confiar, y que también había recordado cada momento en que Daniel estuvo ahí sin pedir nada a cambio. Daniel intentó hablar, pero ella levantó la mano para continuar. Le dijo que no quería que su relación siguiera marcada por la sombra de alguien que ya no formaba parte de su vida, que no quería seguir viviendo con la duda como tercera persona en la mesa. Daniel sintió que el corazón le latía más rápido. Valeria respiró hondo y, sin rodeos, le preguntó algo que lo dejó en silencio por un segundo. Le preguntó si estaría dispuesto a casarse con ella. No fue una pregunta tímida, fue clara, firme. Daniel la miró, sorprendido, no porque no lo hubiera pensado antes, sino porque no esperaba que ella tomara la iniciativa en medio de tanta presión. Antes de que pudiera responder, Valeria añadió que no era una decisión impulsiva, que sabía que el camino no sería fácil, que su salud seguía siendo incierta, que los ataques de Rodrigo probablemente no pararían de inmediato, pero que si iban a enfrentar todo eso, quería hacerlo como familia, no como algo frágil que podía romperse al primer rumor. Daniel se acercó más. Sus ojos estaban brillosos, pero su voz fue firme. Le dijo que llevaba días pensando en lo mismo, que había estado buscando el momento adecuado para pedírselo, pero que no quería agregar más presión en medio del caos. Sacó del bolsillo interno de su saco una pequeña caja que había comprado días antes, sin estar seguro de cuándo la usaría. La abrió con manos ligeramente temblorosas. No era un anillo exagerado, era sencillo, elegante. Daniel la miró y dijo que quería pasar el resto de su vida con ella, con o sin herencia, con o sin fortuna, con tratamientos, con días buenos y días difíciles, que no estaba ahí por comodidad ni por necesidad, estaba ahí porque la amaba. Valeria sintió que las lágrimas le corrían sin poder detenerlas. No eran lágrimas de miedo, eran de alivio, de certeza. Extendió la mano y dijo que sí. Daniel colocó el anillo con cuidado. Luego se inclinó y la besó con una mezcla de emoción y promesa.
No era una escena perfecta de película. El cielo seguía gris y el aire fresco, pero era real. Cuando terminaron de cenar, hablaron de cómo se lo dirían a los niños. Al día siguiente, Sofía y Mateo regresaron a la casa. Daniel se arrodilló frente a ellos y les explicó que quería casarse con Valeria, que eso significaba que serían una familia más unida. Sofía sonrió de inmediato. Mateo preguntó si eso implicaba más cenas en el jardín. Las risas rompieron cualquier tensión. Valeria los miraba con el corazón lleno. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que el futuro fuera una amenaza constante. Sabía que Rodrigo no se quedaría tranquilo. Sabía que los rumores no desaparecerían de un día para otro. Pero esa decisión no dependía de él, dependía de ella. Y esta vez, era ella quien estaba tomando el control de su historia. La noticia del compromiso no tardó en llegar a oídos de Rodrigo. Esta vez no fue un rumor a medias ni una nota ambigua en internet. Fue claro. Valeria se iba a casar con Daniel. Y eso fue el golpe que encendió todo. 2 días después de anunciarlo públicamente en un comunicado breve, el abogado de Valeria llegó a la casa con expresión seria. Traía documentos en la mano. Rodrigo había presentado una demanda para revisar acuerdos financieros firmados durante el matrimonio. Alegaba que había inversiones conjuntas mal distribuidas, que existían bienes que no se habían declarado correctamente durante el divorcio. Era un movimiento calculado. No era casualidad que apareciera justo cuando Valeria estaba rehaciendo su vida. Valeria escuchó la explicación con calma, pero por dentro la rabia crecía. Daniel estaba a su lado, en silencio. No interrumpía, pero su presencia era firme. El abogado explicó que el proceso podía alargarse meses, que habría auditorías, revisiones de cuentas, comparecencias. Rodrigo no buscaba necesariamente ganar, buscaba desgastar, generar presión, dudas, escándalo. Esa misma tarde, comenzaron a circular nuevas notas en medios digitales hablando de una posible disputa millonaria entre la empresaria y su exesposo, justo cuando ella anunciaba boda con un hombre recién heredero. El tono insinuaba caos financiero. Valeria sabía cómo funcionaba ese juego. No era la primera vez que enfrentaba crisis empresariales, pero esto era personal. Esa noche, cuando quedaron solos en la habitación, Daniel le preguntó si estaba segura de querer seguir adelante con la boda en medio de ese escenario. No lo dijo por miedo propio, lo dijo pensando en ella. Valeria lo miró fijo. Le dijo que si cancelaban o posponían, Rodrigo ganaba, que llevaba años tomando decisiones en función del miedo y que ya estaba cansada. Daniel asintió. No necesitaba más explicación. Al día siguiente comenzaron las reuniones legales. Estados de cuenta antiguos, transferencias revisadas, firmas comparadas. Durante una de esas sesiones, el contador externo notó algo extraño. Una transferencia grande realizada semanas antes del accidente de Valeria. Dinero que salió de una cuenta conjunta hacia una empresa ligada indirectamente a Rodrigo. No era ilegal a simple vista, pero sí sospechoso. Valeria frunció el ceño. No recordaba haber autorizado ese movimiento. El abogado pidió investigar más a fondo. Mientras tanto, Rodrigo apareció en un programa de radio hablando de traiciones y malas decisiones empresariales, sin mencionar nombres, pero dejando claro el contexto. Valeria escuchó un fragmento y apagó el aparato con frustración. Daniel se acercó y le dijo que no valía la pena oír provocaciones, pero dentro de ella algo empezaba a conectar piezas. El accidente, las deudas que Rodrigo mencionaba en el hospital, la transferencia extraña, demasiadas coincidencias. Días después, el abogado regresó con información más concreta. La empresa que recibió el dinero estaba vinculada a una constructora con problemas financieros graves en ese momento. Rodrigo había sido socio oculto a través de terceros. Esa constructora estaba al borde de la quiebra semanas antes del accidente. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba acusando nada todavía, pero las preguntas empezaban a ser más oscuras. Daniel notó el cambio en su expresión. Le preguntó qué pasaba. Ella compartió la información. Daniel guardó silencio unos segundos. No quería precipitar conclusiones, pero tampoco ignorar señales. Decidieron ampliar la investigación de forma discreta, no solo para defenderse en la demanda financiera, sino para entender todo el panorama. Mientras tanto, Rodrigo solicitó formalmente que se revisaran las condiciones del divorcio, argumentando que Valeria no estaba en pleno uso de sus facultades emocionales tras el accidente. Esa afirmación la enfureció más que cualquier otra cosa. No solo cuestionaba su estabilidad actual, cuestionaba su capacidad pasada. Era un ataque directo a su dignidad. En medio del estrés legal, Valeria recibió una noticia médica inesperada. Sus últimos estudios mostraban una mejora significativa.
El tratamiento estaba funcionando mejor de lo previsto. El oncólogo habló de remisión parcial. No era una victoria definitiva, pero era un avance real. Daniel la abrazó con fuerza al salir del hospital. Esa luz en medio del conflicto le dio a Valeria más fuerza para enfrentar lo que venía. Una tarde, mientras revisaban documentos antiguos, Clara encontró algo que nadie había notado: un reporte policial del accidente que mencionaba que el camión que la impactó tenía los frenos en perfecto estado, sin fallas mecánicas. El conductor había declarado que recibió una llamada segundos antes de cruzar el semáforo en rojo. Esa llamada provenía de un número registrado a nombre de una empresa asociada indirectamente con Rodrigo. El aire en el despacho se volvió pesado. Nadie habló durante varios segundos. Daniel fue el primero en romper el silencio. Dijo que necesitaban manejar esa información con extremo cuidado. No era una acusación ligera, era algo mucho más serio. Valeria sintió que el pasado, que creía cerrado, comenzaba a abrirse de forma inquietante. La demanda financiera ya no parecía el verdadero objetivo. Parecía una distracción. Rodrigo no solo estaba atacando su presente, tal vez había estado involucrado en el momento que cambió su vida por completo. Y si eso era cierto, la batalla que se aproximaba no sería solo por dinero, sería por la verdad. El hallazgo del número telefónico cambió por completo el rumbo de todo. Ya no era solo una sospecha vaga ni una coincidencia incómoda. Era un dato concreto. Una llamada hecha segundos antes de que el camión cruzara el semáforo en rojo y destrozara la vida de Valeria. Y esa llamada estaba ligada a una empresa conectada con Rodrigo. El abogado recomendó actuar con inteligencia. No podían lanzar una acusación sin pruebas firmes, pero tampoco podían ignorar lo que tenían frente a ellos. Decidieron contratar a un investigador privado especializado en delitos financieros. No era una decisión ligera. Era abrir una puerta que podía revelar algo mucho más oscuro de lo que imaginaban. Durante días, la casa estuvo envuelta en un silencio distinto. No era el silencio de la tristeza, era el silencio de la espera. Daniel se mantuvo firme al lado de Valeria, pero podía ver en sus ojos el conflicto interno. Si Rodrigo había tenido algo que ver con el accidente, no era solo traición emocional, era algo mucho más grave. Una noche, mientras revisaban juntos los documentos, Valeria habló con voz baja pero clara. Dijo que si todo eso era cierto, significaba que su accidente no fue solo un descuido de un conductor distraído, que pudo haber sido provocado. Daniel sintió un frío recorrerle la espalda. Le tomó la mano y le dijo que, pasara lo que pasara, enfrentarían la verdad juntos. Días después, el investigador regresó con información que dejó el aire pesado en el despacho. Había rastreado la empresa desde la cual salió la llamada. Era una compañía fantasma creada meses antes del accidente. Los socios oficiales eran prestanombres, pero el capital inicial provenía de cuentas vinculadas indirectamente a Rodrigo. Además, el conductor del camión había recibido un pago inusual días después del choque, un depósito que no correspondía a su salario habitual. Ese depósito también provenía de una cuenta asociada a la misma red de empresas. Valeria sintió que el mundo volvía a girar como aquel día del accidente. Pero esta vez no era el golpe físico, era la verdad acercándose con fuerza. Daniel apretó los puños, conteniendo la rabia. No era solo el dolor que ella había vivido, era todo lo que vino después. La silla de ruedas, el divorcio, el cáncer enfrentado en soledad. Si Rodrigo había provocado el accidente por problemas financieros, todo tomaba otro sentido. La transferencia sospechosa antes del choque, las deudas, la urgencia de dinero. El investigador explicó que aún necesitaban una pieza más sólida, el testimonio del conductor. Lograron ubicarlo. Vivía fuera de la ciudad. Al principio se negó a hablar, pero cuando supo que la investigación avanzaba, comenzó a mostrarse nervioso. Finalmente, aceptó reunirse con los abogados bajo condición de protección legal. En esa reunión, confesó que había recibido instrucciones de asustar a un vehículo específico, que no planeaba causar un daño tan grave, que le dijeron que solo necesitaba generar un choque leve para cobrar un seguro, pero perdió el control. El impacto fue mucho más fuerte de lo que esperaba. Dijo que quien lo contactó nunca se presentó con nombre real, pero las transferencias posteriores confirmaban la conexión con la red empresarial ligada a Rodrigo. Cuando Valeria escuchó esa confesión grabada, no lloró, no gritó, se quedó en silencio absoluto. Todo encajaba. Rodrigo estaba endeudado, necesitaba dinero. Un accidente podía activar seguros millonarios y resolver problemas financieros. Lo que no esperaba era que el daño fuera permanente, y cuando la situación se salió de control,
Decidió alejarse, pedir el divorcio y empezar de nuevo sin cargar con la culpa visible. Daniel se arrodilló frente a ella y le sostuvo el rostro con cuidado. Le dijo que ahora entendía por qué Rodrigo había intentado sembrar dudas. No era solo celos, era miedo. Miedo de que la verdad saliera. Esa misma semana, el equipo legal presentó una denuncia formal. La demanda financiera de Rodrigo quedó en segundo plano cuando las autoridades comenzaron a investigar los nuevos cargos. La noticia explotó en medios. Ya no era una disputa empresarial. Era un posible intento de fraude y lesiones intencionales. Rodrigo fue citado a declarar. Su rostro confiado comenzó a mostrar grietas. Intentó negar todo. Dijo que eran coincidencias manipuladas. Pero los registros bancarios, las empresas fantasma y el testimonio del conductor formaban un patrón difícil de desmontar. Valeria siguió el proceso desde casa. No buscaba venganza. Buscaba verdad. Una tarde recibió la confirmación de que la fiscalía avanzaría con cargos formales mientras continuaba la investigación penal. Rodrigo ya no podía moverse con la misma seguridad. Sus aliados comenzaron a tomar distancia. Daniel observaba a Valeria con una mezcla de orgullo y admiración. La mujer que había sido víctima de un plan oscuro ahora estaba de pie, aunque fuera en silla de ruedas, enfrentando al responsable. Una noche, mientras el jardín estaba en calma, Valeria habló con voz firme. Dijo que durante años creyó que su vida cambió por mala suerte, que aceptó el dolor como algo inevitable, pero ahora entendía que no fue destino, fue decisión de alguien más, y esa verdad, aunque dolorosa, le devolvía algo que había perdido: control. Daniel la abrazó con fuerza. No había celebración, no había alegría exagerada, había justicia en camino, y eso era suficiente para cerrar una herida que llevaba abierta desde aquel cruce en la ciudad, donde todo parecía haberse roto para siempre. Después de que la investigación tomó fuerza y las autoridades avanzaron contra Rodrigo, la vida de Valeria dejó de sentirse como una persecución constante. No fue un cambio de un día para otro. Los procesos legales seguían su curso. Los abogados iban y venían, y las noticias todavía mencionaban el caso. Pero algo dentro de ella se acomodó. Ya no era la mujer que reaccionaba con miedo cada vez que el teléfono sonaba. Ahora era alguien que había enfrentado la verdad y había decidido no esconderse más. La boda se celebró en una ceremonia sencilla, en el jardín de la casa. No hubo prensa ni invitados de negocios. Solo familia cercana, algunos amigos reales y, por supuesto, Sofía y Mateo, que estaban más emocionados que nadie. Valeria llevaba un vestido blanco simple, adaptado a su silla, sin excesos. Daniel la esperaba al final de un pequeño camino decorado con flores naturales. Cuando sus miradas se cruzaron, no había ruido externo que importara. Habían pasado por traiciones, enfermedad, rumores y una verdad dolorosa, y aún así estaban ahí. Cuando intercambiaron votos, no hablaron de promesas eternas perfectas. Hablaron de quedarse incluso en días difíciles, de no huir cuando el miedo apareciera. Sofía lloró sin disimulo. Mateo aplaudió antes de tiempo. Fue real, fue suficiente. Los meses siguientes trajeron cambios que nadie esperaba tan pronto. Los resultados médicos comenzaron a mostrar algo que el oncólogo llamó remisión completa. El tratamiento había funcionado mejor de lo previsto. Valeria escuchó esas palabras sentada frente al médico, con Daniel sosteniendo su mano. Durante unos segundos no reaccionó. Luego dejó escapar un suspiro que parecía guardado desde el día del diagnóstico. No gritó, no hizo una escena, solo cerró los ojos y agradeció en silencio. Esa misma semana decidió empezar un tratamiento experimental de rehabilitación para sus piernas. No porque alguien se lo exigiera, sino porque por primera vez sentía ganas reales de intentarlo sin resentimiento. Las primeras sesiones fueron frustrantes, dolorosas. Sus músculos estaban débiles después de años sin responder. Pero Daniel estaba ahí en cada ejercicio, animándola sin presión. Un día, mientras intentaba mover los dedos del pie derecho, sintió un leve cosquilleo. Pensó que era imaginación. El terapeuta pidió que lo intentara otra vez, y esta vez, el dedo se movió apenas, casi imperceptible, pero se movió. Valeria rompió en llanto. No era solo un movimiento físico, era una señal. Meses de trabajo constante siguieron a ese pequeño avance. Con ayuda, comenzó a ponerse de pie apoyada en barras. Luego dio un paso corto, luego otro. No caminaba sola todavía, pero el cuerpo estaba respondiendo. Cada logro era celebrado en casa como si fuera un campeonato. Sofía hacía dibujos nuevos con una figura de pie.
Mateo contaba orgulloso en la escuela que su mamá estaba aprendiendo a caminar otra vez. La casa se llenó de una energía distinta, y entonces llegó la noticia que nadie esperaba. Valeria empezó a sentirse diferente, cansancio distinto, mareos suaves. Pensó que era efecto de la rehabilitación intensa, pero Clara insistió en que se hiciera una revisión. Cuando el médico entró al consultorio con una sonrisa que no podía ocultar, Valeria sintió el corazón acelerarse. Estaba embarazada, y no de uno, de dos, gemelos, un niño y una niña. Durante unos segundos, el mundo se quedó en silencio. Daniel la miraba sin poder hablar. Valeria comenzó a llorar como nunca antes, no por miedo, no por dolor, por algo que hacía años creía imposible. Siempre había querido ser madre. Había aceptado que quizá no lo sería, y ahora la vida le estaba dando esa oportunidad cuando menos lo esperaba. El embarazo fue seguido con cuidado extremo por su historial médico. Cada estudio era una mezcla de nervios y emoción. Daniel estuvo presente en cada consulta. Sofía y Mateo hablaban con la barriga de Valeria como si los bebés ya pudieran contestar. Cuando finalmente llegó el día del parto, el hospital estaba preparado para cualquier complicación. Pero todo salió bien. Primero nació el niño, luego la niña. Lloraron fuerte, llenando la habitación de un sonido que Valeria jamás olvidaría. Daniel no soltaba su mano. Cuando le colocaron a los dos bebés sobre el pecho, Valeria sintió que todas las pérdidas, todas las noches oscuras, todos los momentos de duda habían sido parte de un camino que la llevó justo ahí. Rodrigo enfrentaba su proceso legal lejos de esa escena. La justicia seguía su curso, pero ya no ocupaba el centro de su vida. Ahora el centro era esa habitación blanca, los dos bebés respirando tranquilos y los 4 niños rodeando la cama con ojos llenos de curiosidad. Semanas después, en casa, Valeria dio algunos pasos apoyada en Daniel mientras sostenía a uno de los gemelos. No eran pasos firmes todavía, pero eran reales. La mujer que había perdido la movilidad, que había sido traicionada y que había enfrentado una enfermedad mortal, ahora caminaba hacia una sala llena de juguetes, risas y futuro. Y mientras miraba a su familia reunida, entendió que su historia no estaba marcada por el dinero ni por el accidente. Estaba marcada por las decisiones que tomó después de cada caída.